Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33, bienvenidos. Bueno, pues recuperando horario, recuperando día a este programa de actualidad, de análisis, de información, de opinión, que realizamos, como siempre, cada semana, pero en este caso les saludamos aquí en directo desde el restaurante La Estación de los Porches, un clásico en los fogones madrileños, aquí en la zona de Entrevías Vicálvaro. Les saludaremos, si ustedes quieren y tienen el gusto, pues todos los lunes a esta hora, 2 horas de televisión por delante, para tratar todos aquellos temas que nos interesan especialmente a los madrileños, de nuestra comunidad, de nuestros municipios, de nuestros distritos y de nuestros barrios. Y menudo el día de hoy, menudo lunes, primero de mes, de los primeros días del mes, y lunes de lluvias, atascos monumentales. Así además lo reflejaban las redes sociales, y siempre que llueve se lía la de San Quintín. Hay algún Twitter que vamos a ver ahora en pantalla, donde se habla, bueno, pues de un megatasco esta misma tarde, ahí lo estamos viendo en pantalla, en la carretera de nadie, y digo la carretera de nadie porque es la carretera de la fortuna, que une Leganés con el Ayuntamiento de Madrid. No había guardias, no había... Bueno, pues se descontroló la situación y las redes sociales ardieron. Y otro día para tirar la oreja a nuestros representantes ciudadanos, un día sin conciliación. Luego nos hablan de conciliación familiar, laboral. Pues ¿quién ha hecho los calendarios? Día de fiesta en los colegios, día de trabajo para los padres. Eso es conciliación, lo demás tonterías. Hay que tirarle de la oreja a nuestros representantes ciudadanos. Esos calendarios escolares, laborales, creo que se podrían afinar un poquito más. Pero bueno, estamos aquí para presentarles todos los contenidos que traemos esta noche. Ustedes alguna vez se habrán preguntado ¿para qué sirve una comisión de investigación? Yo saludo y ahora le preguntamos a nuestro compañero Adrián. Adrián, buenas noches. Pues esa pregunta nos vamos a hacer. Muy buenas noches. ¿Para qué sirve? Y tenemos, Enrique, nada más y nada menos que a la presidenta de la Comisión de Investigación de Corrupción de la Asamblea de Madrid. Vamos a empezar preguntándole para qué sirve, cuál es su función, y después nos va a ir explicando los primeros pasos que está ya dando esta comisión. Va a ser uno de los primeros temas que vamos a tratar hoy. Pues gracias, Adrián. También otros contenidos. Primeras críticas a los presupuestos municipales de Carmena, en este caso de la mano del Grupo Municipal Popular. Esperanza Aguirre lamenta que la bajada del IBI sea raquítica y se suba desproporcionadamente a edificios antiguos, emblemáticos, donde lógicamente hay negocios. Se ha comprometido a venir a explicarnos los presupuestos el concejal del Ayuntamiento de Madrid, de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Pero hoy tenemos, lo anunciaba en rueda de prensa esta misma mañana, tenemos ya las primeras críticas, en este caso del Grupo Municipal Popular. Y nos iremos a barrios que necesitan urgentísima rehabilitación. Ya que se están haciendo presupuestos, sería interesante tomar nota de estas deficiencias en los barrios, como en este caso nos iremos a la colonia experimental de Villaverde. Y por último, recomendación cultural de la semana. Ya saben que en este programa no pueden faltar los libros. Quédense con nosotros, 2 horas de televisión por delante. Como siempre decimos, no somos La Sexta, hablamos de todo y con todos. Y en este caso, bueno, pues saludamos a nuestros patrocinadores y empezamos ya. El desconocimiento y sobre todo la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales.
Y estamos ya preparados para la entrevista. Vamos a hablar hoy de corrupción, de la Comisión de Investigación. La conocen porque la han visto en Madrid en línea las semanas pasadas, el debate, pero hoy la tenemos para entrevistarla. Muy buenas noches, Dolores González Pastor. Hola, buenas noches, Adrián. ¿Qué tal todo por la Asamblea? ¿Cómo va? Bueno, pues la verdad no paramos con la comisión, con las reuniones preparatorias que hemos tenido desde que se constituyó el 16 de octubre. Hemos tenido unas 3 reuniones, lo que es la mesa de la Comisión de Investigación y la Junta de Portavoces de los 4 partidos políticos, pues para terminar de sentar las bases de funcionamiento, para los aspectos formales, cómo queríamos que fueran las comparecencias de la gente a la que se va a llamar. Y es lo que hemos cerrado este viernes y también hemos cerrado los 2 primeros casos por los que vamos a empezar hasta Navidades. O sea que todo muy medido y con las fechas muy fijadas, ¿verdad? Sí. La primera pregunta es clave. Bueno, antes de la primera pregunta, no solo es esta comisión la que llevas, ¿verdad? Hay más. Sí, bueno, había mucho trabajo, me comentabas antes, ¿no? 2 más. Sí, todo tiene que ver, si te das cuenta, porque soy portavoz en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, que es una comisión de control que existe, bueno, de siempre prácticamente en la Asamblea de Madrid. Es una comisión parlamentaria donde se pueden llevar casos de contratos que nos ofrezcan dudas a los parlamentarios y se pregunta por estos contratos al Gobierno, a alguien del Gobierno, dependiendo de la consejería del contrato que se trate. Y bueno, es una comisión de control más. Entonces ahí soy portavoz por la parte de Ciudadanos. También soy portavoz adjunta en la Comisión de Economía, Empleo y Hacienda. Y, bueno, y presido la comisión de investigación, todo dentro, como te decía, de lo que es regeneración y transparencia. Una pregunta que se hace mucho la gente y a nosotros cuando hemos anunciado que ibas a estar esta noche en Madrid en línea a través de las redes sociales. 2 cosas, ¿qué es una comisión? Y luego su función, ¿no? ¿Para qué sirve? Vamos a intentar explicarlo porque parece como algo bastante arduo o oscuro, pero vamos a intentar clarificar alrededor de qué es una comisión, para qué sirve y en qué está trabajando ahora mismo. Sí, no, esto es muy importante porque yo creo que hay un gran desconocimiento de lo que es la vida parlamentaria. O sea, sabemos, bueno, pues que hay un hemiciclo de la Asamblea de Madrid y que los parlamentarios, los diputados, allí nos reunimos. Pero no solo nos reunimos 3 veces al mes en el Pleno, que es el hemiciclo, sino que luego estamos repartidos por comisiones. Entonces, ¿qué es una comisión? Pues una comisión aparentemente podría ser un grupo de trabajo, pero no es una reunión de grupo de trabajo donde te arremangas y haces papeles. Es mucho más formal, es decir, es una reunión donde básicamente se pide que comparezca gente relacionada con una agenda que se ha acordado previamente y entonces, bueno, pues estas personas que comparecen, que suelen ser pues, o funcionarios o personal del Gobierno, altos cargos, incluso algún consejero, explican la cuestión que se ha planteado y luego cada portavoz en esa comisión de cada grupo parlamentario marca su posicionamiento, es decir, es como una sucesión de discursos. Esto es una comisión... Que se van evaluando. Bueno, digamos, haces preguntas y la persona que comparece responde o también planteas una comparecencia donde planteas un tema a la persona que se le ha requerido comparecer, que suele ser, como te digo, alguien del Gobierno, algún alto cargo, algún director general o algún funcionario. Una pregunta, hacemos un impasse, cuando se llama a alguien a comparecencia, ¿hay obligación de asistir? No en todas. Hay 2 tipos de comisiones, que esto también es importante. Vamos Las comisiones legislativas y no legislativas permanentes de la Asamblea de Madrid están relacionados con los temas de gobierno, pues por ejemplo sanidad o por ejemplo educación o la Comisión de Control de Vigilancia de las Contrataciones o la Comisión de Telemadrid. Estas comisiones, digamos, van relacionadas con las áreas de gobierno o con asuntos concretos de control. Luego están las comisiones no permanentes, que se llama, que pueden darse a iniciativa de los grupos parlamentarios y en concreto en esta legislatura en la Asamblea de Madrid tenemos 2. Una es la Comisión de Estudio de la Deuda y otra es la Comisión de Investigación. ¿Qué las diferencia de las otras comisiones? Primero, que no son permanentes, es decir, que vienen al hilo de algo que se plantea y se aprueba, y son temporales. Y luego además las comparecencias son voluntarias en el caso de las comisiones de estudio y de las comisiones normales, digamos, aunque se puede llamar a un consejero, siempre puede delegar en un técnico, pero en las comisiones de investigación no. O sea, las comisiones de investigación es algo mucho más serio en el sentido de que los comparecientes están obligados a comparecer bajo Código Penal. O sea, no pueden delegar y no pueden dejar Ellos de mismos recibir... tienen que ser
Sí, no pueden ni delegar en otra persona, ni pueden dejar de coger la notificación que les llega a su casa de que han sido requeridos en una fecha concreta y además, bueno, pues tienen sus derechos y las condiciones bajo las que se les llama y el contexto de por qué se les llama y tienen que comparecer. Hablábamos también un poco antes de este calendario que va a tener esta comisión. Por ahora, estos 2 meses que le faltan a 2015, noviembre y diciembre, ¿qué vamos a tratar? Sí. ¿Cómo está organizado? ¿Qué fechas hay? Sí, bueno, la separación es pertinente porque también en la vida parlamentaria, también hay que explicarlo, la vida va por semestres, que se llaman periodos de sesiones. Entonces ahora estaríamos... Divide el año, ¿no? Sí, ahora estaríamos terminando el segundo semestre del año y con lo cual tendríamos hasta Navidades 4 sesiones de la Comisión de Investigación porque hemos decidido que sean quincenales. Habrá un parón porque se para la vida parlamentaria en Navidades, en enero retomaremos con lo que es la planificación para iniciar el segundo periodo de sesiones que ya será de febrero hasta junio, julio, y iniciaremos pues, un nuevo periodo. Entonces, lo que nos hemos encargado estos días de asegurar es el calendario de temas concretos para las 4 sesiones que tenemos hasta Navidades, que serán el 6 de noviembre, este viernes mismo, el 20 de noviembre, el 4 de diciembre y el 18 de diciembre. O sea, fechas claves para tratar sobre esto. Sí, entonces aquí, bueno, pues tuvimos una decisión sobre si llevábamos un tema durante 4 sesiones, un caso, para entendernos. Porque hay varios casos, claro. Bueno, hay más de los que te puedas Ahora vamos a imaginar. hablar, sí vamos a hablar de 2 casos concretos que vamos a tratar Sí. hasta fin de año, pero luego te quiero preguntar, pero decíamos... Sí, bueno, pues en las reuniones, como te comentaba al principio, que hemos tenido lo que es el grupo pequeño de la comisión, que es la mesa y la junta de portavoces, este ha sido uno de los temas, digamos, claves, ¿no? ¿Qué hacíamos con estas 4 sesiones? Si cogíamos un caso gordo y durante las 4 sesiones lo analizábamos, o si... Un caso gordo, por ejemplo... Por ejemplo, ni siquiera te diría la púnica, porque la púnica es un megacaso, pero... Eso es gordísimo. Eso es gordísimo, pero por ejemplo dentro de la púnica sí que estábamos bastante de acuerdo que los temas de contratación relacionados con arpegio, que es digamos un caso dentro del megacaso que es la púnica, pues desde luego hay mucho interés. O sea que un epígrafe abordarlo. de la púnica podía ser gordo y la púnica es gordísimo, vale. Exacto. Bien. Sí, o bueno, te coges cualquier otro caso, la Gürtel, pues también, o sea, tú tienes dentro de lo que es la corrupción el megacaso, pero luego tienes dentro de estos megacasos pues temas de contratación, que suelen estar en el corazón de la corrupción de estos casos, pero también tienes otros relacionados, bueno, pues con cobro de comisiones, incluso dentro de los contratos tienes muchos tipos de contratos y depende de lo que sea, no es lo mismo los contratos de servicios tipo Cofeli o Waiter Music como los contratos de obra, por ejemplo. Y este era el reto, ¿no? Seleccionar para estas 4 sesiones algo suficientemente acotado para que la gente entendiera al cabo de estas 4 sesiones pues una narrativa de por dónde vamos y a dónde queremos ir. Entonces la decisión fue dejar arpegio para después de Navidades, porque es un caso, aunque sea más pequeño que lo que es todo la púnica, es suficientemente importante como para dedicarle más de 4 sesiones, e irnos a 2 casos que sean pedagógicos, en el sentido de entender cómo funciona la corrupción en sería determinados... un buen comienzo, ¿no? Claro, cómo funciona la corrupción en casos muy acotados, pequeños, y que nos diera pues para 2 sesiones uno, 2 sesiones otro, noviembre, diciembre, sin que esto signifique que si por cualquier motivo necesitamos ampliar las sesiones, las retomaríamos dentro del calendario. Si se quedase a la corto, vuelta. por ejemplo, ¿no? Exacto. Y si no me equivoco, un caso es Ibima. El primero, que es el que empezamos este 6 de noviembre, efectivamente es el caso del IBIMA. Ahora hablamos de ello, porque te iba a Sí. preguntar antes otra cosa y luego ICM. Bien, antes de adentrarnos en estos 2 casos que tenemos hasta fin de año, te voy a preguntar por la relación de los otros grupos con la comisión. Muy Por bien. una parte, si te parece, distinguimos Partido Socialista y Podemos, y luego me cuentas un poco la evolución del Partido Popular. Sí. ¿Cuál ha sido la predisposición del Partido Socialista y Podemos? La Ciudadanos está clara, creo yo, en cuanto a esta comisión. Bueno, esta comisión la planteamos los 3 grupos de la oposición antes de verano. La redactamos además de un modo que no quisimos dejar al Partido Popular fuera, es decir, nosotros incluso pensábamos, por cómo era el planteamiento de lo que queríamos abordar, que el Partido Popular se sumaría, queriendo también un poco desmarcarse de lo que había sido el Partido Popular de otros gobiernos hasta la fecha. Y la sorpresa fue que no solo no se sumaron, cosa que se les ofreció, sino que bueno, pues se lo tomaron como una causa general, como una inquisición, etcétera. La Inquisición ha traído cola, pero es que en alguna tertulia o debate que ya habías venido, Dolores, Sí. decía una diputada del Partido Popular que era carácter electoralista esta comisión, pero nos estás comentando que
Antes del verano ya se está hablando de ello, por lo tanto mi electoralista de cara a diciembre no puede ser. Bueno, es que es más, te digo, es algo que llevábamos como parte de nuestro programa electoral por la parte de Regeneración y no éramos el único partido que tenía interés en levantar alfombras. Estamos hablando de Podemos también. De Podemos, sí, y también hasta cierto punto el Partido Socialista, que aunque el Partido Socialista hay que decir que porque ha tenido presencia en determinados municipios, pues puede también estar relacionado con alguno de los casos que salgan, también se sumó. Es el caso de un partido que puede estar implicado, pero que se suma a la comisión de investigación. Sin embargo, el Partido Popular en ningún momento, digamos, se ha querido sumar y bueno, pues de ahí que salgan con lo de que es una causa general, etcétera. Entonces, ¿ahora cuál es la situación exactamente con el Partido Popular? El Partido Popular ha tenido una evolución, y esto también hay que decirlo. Empezó muy a la defensiva, muy en la posición de que esto era una causa general contra ellos. Incluso, bueno, hubo varios cambios. Está gobernando la comunidad muchos años y entendemos que si se levantan alfombras, muchas cosas de ellos van a salir a relucir. Sí, sí, no, evidentemente, pero es que esto no es una causa contra el Partido Popular, esto es una causa contra la corrupción en Madrid, entender sus mecanismos y posteriormente legislar para evitarlos y también identificar responsables políticos y no dejar en manos de los jueces, que es lo que ha estado pasando hasta la fecha, descargar en los jueces como última frontera todo el peso de la corrupción. O sea, que vaya habiendo mecanismos previos, ¿no? Y que ayuden que haya diques dentro de los políticos para depurar antes de que la sangre llegue al río, digamos, en un juicio o etcétera. Para terminar la relación de los otros grupos, te quiero preguntar, Sí. Jesús Gómez, hasta hace unos meses exalcalde de Leganés, dijo algo de que esto era la Santa Inquisición, se levantó, se marchó. Sí, bueno, esto en el contexto este que te comentaba, de que el Partido Popular ha tenido su evolución de una posición muy a la defensiva y muy en contra de la comisión de investigación, que ya te digo, hubo varios portavoces, el segundo fue Jesús Gómez, ni siquiera fue el primero. Antes de que se constituyera ya hubo un cambio de portavoz. El primero, si no recuerdo mal, iba a ser Van Halen, diputado de la Asamblea de Madrid. Bueno, no sé por qué motivo hubo un cambio y fue Jesús Gómez, y Jesús Gómez fue el portavoz que se levanta en una reunión de estas de grupo pequeño de mesa y junta de portavoces, pues porque no estaba de acuerdo con la modificación de normas básicas que se estaban planteando, con los formalismos de cómo queríamos llevar la comisión. Bien, es verdad que bueno, se produjo tal revuelo y fue tan evidente, digamos, el miedo que tenía el Partido Popular a esta comisión, que ellos mismos recapacitaron, cambiaron de portavoz. Ahora el portavoz es Alfonso Serrano, que es una persona, bueno, que tiene otro talante completamente distinto. El portavoz del que estábamos hablando. Sí, y sí que tengo que decir que ahora mismo el Partido Popular está colaborando en otro tono. Aún así, quedan algunas cuestiones formales por resolver que ya no tienen que ver con el Partido Popular, sino con lo que es la mesa de la Asamblea, que para que los espectadores me entiendan, en la Asamblea de Madrid no solo están los diputados, sino que hay como un gobierno de los diputados que rige las cuestiones formales de la Asamblea, y esto es lo que se llama la mesa de la Asamblea. Esas normas por las que se van a ir configurando pues digamos, todas las cuestiones administrativas, formales, burocráticas de la Asamblea de Madrid, los medios materiales con los que cuentas como diputado y como grupo parlamentario, dependen de la aprobación o no de la mesa de la Asamblea, y la mesa de la Asamblea la forman 7 personas elegidas entre los grupos. La presidenta es Paloma Drados, del Partido Popular, el vicepresidente es nuestro, Juan Trinidad, y luego, bueno, pues hay representación prácticamente la misma, la relación de fuerzas que la que tenemos entre todos los grupos. Y nosotros hemos pedido desde la mesa y junta de portavoces de la comisión una serie de cuestiones materiales, ¿no? Por ejemplo, que fueran las sesiones retransmitidas en streaming, que fueran públicas. Cuando decimos que nos interesa que sean públicas es no solo que se abra cualquiera que quiera ir. Como son los plenos. Como son los plenos, exactamente. Ni más ni igual. menos que como un pleno, claro. Claro, porque los plenos se retransmiten en streaming, se graban y se cuelgan en la web de la Asamblea, pero el resto de las comisiones no, salvo, creo recordar, la de discapacidad. Y esto también es importante decirlo, hemos pedido, todos los grupos, todos los portavoces, por lo menos de la oposición, que todas las comisiones, desde la de Sanidad hasta la de Vigilancia de las Contrataciones, también fueran retransmitidas, grabadas y colgadas en la web. Parece ser por alguna causa que esto no es posible en pleno siglo XXI, pero nos interesaba con muchísimo más ahínco la comisión. ¿Hay problemas informáticos?
Bueno, tengo que decirte una cosa, la Asamblea de Madrid, y yo además que vengo de un sector tecnológico, es muy curioso porque tienes tecnología infrautilizada, por ejemplo, fotocopiadoras multifunción que podrían escanear documentos para utilizar menos papel y que no están conectadas en red, con lo cual impide que los diputados las podamos utilizar. Y luego tienes mucha falta de tecnología. Por ejemplo, hay, por un lado, una disfunción, ¿no? Sí. Y una falta. Por ejemplo, esto que te comento del streaming, o sea, el streaming a día de hoy es que cualquier iPhone hace streaming con una aplicación que se llama Periscope, por ejemplo. Lo que nos preocupa en el tema de la comisión de investigación son dos cosas. Uno, que todavía no hemos recibido respuesta de la mesa de la Asamblea a este requerimiento de que fueran públicas, retransmitibles por streaming, colgadas en la web, grabadas, etcétera. Sin embargo, sí son presenciales, es decir, el reglamento es tan antiguo en la Asamblea de Madrid que el concepto de comisión pública tiene más que ver con un concepto de presencial más que público en sí mismo. De hecho, hay un artículo en el reglamento, que es el 99, que prohibiría expresamente que la gente, estando presente, pues tuiteara, o retransmitiera por Periscope desde su móvil. Ahora mismo no. Hemos pedido a la mesa de la Asamblea que... Eso suena un poco anacrónico, ¿no? Como decías, en pleno siglo XXI, 2015... efectivamente, también es anacrónico que el wifi de la Asamblea no tenga suficiente capacidad y que tengas que conectarte a la red con un cable físico para tener suficiente... ¿Y eso que es falta de dinero, de ganas? Pues no lo sé, la verdad es que no sé... Porque dinero igual se ha ido mucho en corrupción, claro, que es lo que estamos hablando esta noche. Bueno, esto estaríamos hablando de los presupuestos de lo que es la Asamblea, no de los presupuestos del Gobierno, pero sí que notamos, y es algo que comentamos los diputados, porque ya hay muchos diputados que vienen del mundo, digamos, tecnológico, y no solo en Ciudadanos. De otra era, ¿no? De otra, sí, de una era digital que es que no es que venga, es que ya lleva por lo menos 15 años en España, y cualquiera que haya estado trabajando pues en otro entorno, en una empresa normal, en una pyme, tiene unos medios que llegas a la Asamblea y es que es, bueno, o sea, escalar el Everest. Por dar un breve repaso para que la gente vaya entendiendo qué se va a tratar, IBIMA y por otro lado ICM, ¿qué es lo que ocurre con estos dos casos? Vamos a intentar ser breves, pero explicando un poco lo que se va a tratar de ellos. Sí, lo primero, ¿por qué estos dos casos y no otros, digamos, más sonoros como el que te comentaba de Arpegio? Bueno, la razón te la comentaba antes y es por acotar en 2 sesiones de noviembre y en 2 sesiones de diciembre y dar una visión global en casos que fueran suficientemente acotados de lo que ha sido la corrupción en determinados temas. El caso del IBIMA, que es por el que vamos a empezar, fue la venta de viviendas sociales a fondos buitre, concretamente a un consorcio Goldman Sachs con Azora, que era un socio español que conocía bien el mercado inmobiliario, y donde se adjudicaron estas viviendas sociales. Primero había una opción de compra por parte de los inquilinos que muchos no podían afrontar, porque estamos hablando de viviendas sociales. Estamos hablando de gente que hemos tenido nosotros temporadas pasadas que no puede ni costearse cosas de primera necesidad. La directora general de IBIMA, Ana Gomendio, que sigue sin ninguna responsabilidad. A ver, Ana Gomendio, que por cierto es una de las personas que citamos precisamente para el 6 de noviembre... ¿Esta semana mismo? Sí, este viernes está citada. Fue la última directora general de Vivienda, es decir, primero se le encargó a Juan Van Halen, el hijo del diputado que ahora mismo está en la Asamblea, que también está citado. Se le encargó un poco pues, el diseño del concurso, un poco la solución que querían darle a estas viviendas. Y posteriormente Juan Van Halen se fue transferido a otra función, incluso fuera de lo que era la Asamblea de Madrid. Es nombrada Ana Gomendio, pero Ana Gomendio cesa en julio de sus funciones. Y está el tema abierto. ¿Qué hay detrás de que estas viviendas públicas destinadas a fondos sociales, esas alfombras se tienen que sacudir, ¿no? Efectivamente. Mira, es incomprensible. Hemos tenido a gente de la UBA de Hortaleza que también nos hablaba de Ana Gomendio, precisamente en este mismo lugar donde estamos tú y yo, y no llegaba a la comprensión y a la racionalidad humana qué ha pasado con estas viviendas. Claro, ¿por qué este tema? Primero, porque es un tema que toca fundamentos del estado de bienestar. Es decir, si tú tienes un presupuesto público y parte de los derechos básicos es el acceso a la vivienda de gente que no tiene recursos, pensamos que es obligación y parte de la gestión pública el gestionar estos activos para gente que no tiene recursos. Ahora bien, aparentemente este parque de viviendas se privatizó porque generaba una serie de gastos, muchos inquilinos incluso no podían pagar el alquiler y generaba gastos de luz, gastos de agua, gastos, etcétera. Pero es que lo tremendo vino después, y es que ni siquiera, los inquilinos, una vez transferidas las viviendas, se les mantuvieron las condiciones, porque hubo una fecha a partir de la cual los que no eran capaces de comprar
la vivienda en la que estaban, del IBIMA, pues tenían que sujetarse a las condiciones del nuevo comprador. Y bueno, pues nos parecía un tema muy interesante desde el punto de vista de lo que es la gestión de lo público o de la mala gestión de lo público. El segundo tema, que empezaremos en diciembre, que es ICM, es el del Instituto de Informática de la Comunidad de Madrid. Y este tema nos resulta interesante, primero, porque aparece dentro de la púnica como parte... Tema gordísimo. Sí, aparece como parte de malas praxis en los temas de contratación de servicios. Incluso los que puedan conocer parte del sumario de la púnica, es todo el tema de los sobres en los coches, porque se utilizaba, digamos, a esta agencia y las empresas con las que trabajaba, de algún modo, presuntamente, porque todo esto está bajo secreto, hay que investigarlo. Es una empresa, digamos, de las que pertenecen a la Comunidad de Madrid, con cierta autonomía en su presupuesto y con bastante autonomía en cuanto a la contratación que ha venido realizando. Y ahí, bueno, pues puede haber mala praxis. Por ir acabando, conocerás seguramente a Ana Contragürtel. Ana Garrido estuvo con nosotros en el último programa y nos dejó muchísimas frases, pero si hay que destacar una, es que este país no ampara a la gente que denuncia la corrupción, sino que la castiga. Esta es una mujer que vive desahuciada, bueno, en casa de unos amigos, porque evidentemente ha tenido que dejar su vivienda. Hay que tener valentía para estas comisiones, como me decías, sacudir alfombras. Bueno, le pese a quien le pese y caiga quien tenga que caer. Esto es parte de lo que queremos hacer precisamente desde Ciudadanos como parte de las medidas de regeneración. Digamos que la comisión de investigación va a servir para investigar cosas que ya han pasado, desgraciadamente, pero nos interesa mucho más prevenirlo antes de que ocurran y pensamos que la colaboración de los funcionarios protegiéndoles es fundamental. Y de hecho estamos trabajando... Porque no nos olvidemos que, como ya decía, esto es piramidal, hay funcionarios, hay empresarios y hay políticos. Sí, pero lo tremendo es la cantidad de funcionarios que lo ven y bien por miedo, bien por represalias, bueno, lo cuenta muy bien Ana y es un caso paradigmático, ¿no? Deberíamos de tener, y Ciudadanos estamos trabajando en ello, un sistema de protección de funcionarios que quieran colaborar para que lo público sea mucho más limpio. Que no sean tratados como delincuentes, sino como colaboradores de la justicia. Efectivamente. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso, Dolores. Para acabar, teníamos esta última semana, estos últimos días, esas informaciones, ¿no?, sobre la carne procesada, que era cancerígena, pero claro, decían que en España no, porque hay muchos chorizos sin procesar todavía, así que en ese sentido, que éxito a la comisión de investigación, estaremos muy pendientes y cualquier cosa volveremos a tratar sobre ello. Pues muchas gracias. Estaremos pendientes. Gracias, Dolores. Ya lo saben, hemos tratado sobre corrupción, nos vamos a Publi y enseguida estamos ya con nuestro debate en Madrid en línea. Muy buenas tardes, noches. Viernes por la tarde tendrán ustedes este programa en antena porque vamos a cambiar en este otoño. En este otoño le vamos a dar una primicia, la primicia de que estamos en el restaurante La Estación de los Porches, como siempre, pero vamos a cambiar varias cosas, entre ellas unos nuevos menús que vamos a hacer que se los presentaremos en breve. Y desde aquí sí que quiero saludar y me voy a adelantar a felicitar las Pascuas a todos los oyentes del Canal 33 y nuestros espectadores, porque efectivamente nos siguen y desde aquí les voy a felicitar nuestras Pascuas, que vamos ya entrando en ellas. Y que no se les olvide de pasar por aquí, porque tenemos también la Lotería de Navidad, que la pueden coger ustedes al precio de 20 euros el billete y así podemos sacar un pellizquito para vivir mucho mejor. Y cómo no, y si comemos y tomamos un buen vino, mucho mejor todavía. Desde aquí, desde el restaurante La Estación de los Porches, les saludo a todos ustedes y de verdad, vengan ustedes a conocernos, porque la verdad es que aquí entran como clientes y salen como amigos. Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros, somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.triviñoabogados.com.
tribino.es. Pues se lo decíamos al comenzar el programa. Hablamos de presupuestos municipales. En estas fechas todos los ayuntamientos, incluido lógicamente el de la capital, presentan su proyecto de presupuestos, que sin duda, bueno, pues es la carta fundamental que guía por dónde va a ir el gobierno de cada ciudad el próximo año 2016. Y fíjense ustedes, donde ha habido cambio político, bueno, pues todavía se espera cómo se analiza o cómo se ve eso en el presupuesto municipal. Se ha presentado el presupuesto de la ciudad de Madrid, 3 millones de habitantes, sin duda de los más importantes. Se dice que tiene la ciudad de Madrid, lógicamente, mucho más presupuesto que el de casi cualquier ministerio del gobierno de España. Y vendrá a explicárnoslo, nos lo ha dicho la próxima semana, el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato. Pero esta misma mañana el Grupo Municipal Popular planteaba ya sus críticas al primer presupuesto de la era Carmena. En este caso la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, bueno, pues lamentaba la demagogia que a su juicio hacen al decir que bajan el IBI, en este caso de una forma ridícula, pero que sin embargo al final recaudarán más dinero en impuestos a los madrileños. Esperanza Aguirre esta mañana. Hay 168 millones de euros más en recaudación por impuestos y tasas que pagarán los madrileños. Todo esto contraviene el acuerdo plenario que hablaba de bajar el IBI en general. La bajada del IBI a los 2.100 residentes de Madrid supone en total 9,7 millones de euros, es decir, 4,6 euros de media. Es una bajada ridícula. 4,6 euros de media. Bueno, pues ahí lo ven, bajada de impuestos ridícula que criticaba Esperanza Aguirre en estos presupuestos municipales de Carmena. Y otro de los temas que trató esta mañana también Esperanza Aguirre, el Grupo Municipal Popular, fue el del transporte y la movilidad en Madrid. Eso es sin duda uno de los problemas que más nos preocupan a todos los que nos movemos por la ciudad, seamos de Madrid o no, o de las grandes ciudades periféricas o de los pueblos. Bueno, pues Esperanza Aguirre denunciaba que el Ayuntamiento de Madrid va a poner menos dinero en la MT que el pasado año. Por tanto, no podemos entender este ayuntamiento que tanto presume de gasto social como no invierte ni un solo euro en la renovación de la flota. Miren, a diferencia de la Comunidad de Madrid, que incluso este año ha aumentado su subvención a la MT,
el Ayuntamiento de Madrid, miren, este es el gráfico que yo se lo voy a entregar con mucho gusto, si lo quieren, de la AMT. La AMT tiene 245 millones de subvención, porque tengan en cuenta que cada viaje en autobús de la AMT cuesta 5,1 euros, mientras que cada viaje en un autobús de los periféricos cuesta 2,6 euros. O sea, cuesta el doble y por eso requiere una subvención nada menos que 245 millones de euros. Bueno, pues de esos 245 millones de euros, la Comunidad de Madrid aporta 145 y el Ayuntamiento de Madrid aporta 100. Encima, la Comunidad de Madrid ha subido su aportación respecto del año pasado y el Ayuntamiento de Madrid la ha bajado. En el año 2015 aportaba 112 millones de euros y este año ha pintado que va a aportar 100. Bueno, pues ahí lo tenían. Primeras críticas a los presupuestos municipales, Ayuntamiento de Madrid, de alcaldesa Manuela Carmena, en este caso por boca de la portavoz del Grupo Popular, Esperanza Aguirre. Aquí le tienen, Carlos Sánchez Mateo, concejal de Hacienda, vendrá la próxima semana a explicarnos los presupuestos municipales de la era llamada Carmena. Sin duda de estos temas hablaremos en la tertulia, ya veo a los, los invitados preparados. Hablaremos de presupuestos municipales, de pobreza, de desigualdades salariales. Adrián, si no me equivoco, ya estás ahí preparado. Pues aquí estamos, Enrique, son las 10 menos 20 de la noche, aquí estamos en directo en Madrid en línea desde la estación de los Porches. Vamos a comenzar ya la tertulia, les avanzo un poco de lo que vamos a empezar hoy hablando en nuestro debate. Pobreza, toca hablar de pobreza. ¿Estamos saliendo de la crisis, sí o no? ¿Cuál ha sido la evolución durante estos años? ¿Son los ricos más ricos y los pobres más pobres? No lo sé, lo vamos a debatir esta noche, pero sí que les voy a dejar una cifra, un dato, y ustedes ya se van haciendo la idea. 300.000 madrileños se encuentran en pobreza severa. Ese es el dato a hoy, a 2015. Vamos a debatir sobre todo esto y luego, si hay tiempo, como ha estado hablando Enrique de los presupuestos, les voy a preguntar, ya que tenemos concejales de la comunidad, cómo van esos presupuestos, si se puede hacer más y no subiendo los impuestos. Pero vamos a saludar ya a quien nos acompaña esta noche. Empiezo por mi izquierda, por ejemplo, Pedro Moreno, Pepe Alcorcón, muy buenas noches. Buenas noches, ¿Qué tal? Tenemos, ya lo conocen de otras ocasiones, Borja Terrés, secretario general de las Juventudes Socialistas en Madrid. Buenas noches, Borja. Muy buenas noches. Por este lado tengo a David Valle, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Y Ana Álvarez, concejal por Equo en Cambiemos Parla de Parla. Buenas noches, Ana. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues voy a hacer lo que es habitual, una breve ronda para romper el hielo y os voy a preguntar a todos. ¿Hay pobreza en nuestra comunidad a día de hoy, 2015, estamos a 2 de noviembre, sí o no? ¿Quién empieza, por ejemplo? Yo mismo. Venga, David. Vamos a ver, negar que hay pobreza es imposible, pobreza hay. Y decir que no hay recuperación también sería negar la mayor, cada cual va a dar su explicación y su punto de vista. La realidad es que hay una ligera, tenue recuperación, pero recuperación que se está produciendo con un aumento de la desigualdad. Vemos cómo se está empezando a crear puestos de trabajo, pero son puestos muy precarios. Vemos cómo hay gente que está empezando a encontrar trabajo, pero en condiciones muy desfavorables. ¿Que es positivo encontrar trabajo? Lo es. Pero que hay gente que ha perdido su puesto, que no lo ha encontrado, que lleva muchos años sin tener trabajo. Gente que está perdiendo su casa, que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Eso también es una realidad. Y lo cierto es que la Comunidad de Madrid, aunque se ha producido una ligera mejora, pues hay menos trabajadores que antes, hay menos paro también que antes, hay más pobres que antes, hay más familias en situación de grave dificultad y eso es contra lo que es necesario trabajar. Hay muchas maneras de trabajar sobre eso. Unas son en un sentido de aumentar más la presión fiscal sobre todos para tener más prestaciones sobre ellos y otro es tratar de que esas familias y de que esas personas ayudar hasta que encuentren un trabajo, a que reorienten su carrera, a que reorienten su futuro y a que puedan pues, tener, gracias a una mejor educación, un mejor trabajo y salir de esa situación de dificultad. Lo cierto es que es muy necesario trabajar sobre ese problema. Nos quedamos en esta primera intervención sobre esa precariedad del trabajo, ¿no? Por ahí decían los contratos parciales o el contrato único que pretendía poner Ciudadanos en marcha, además. Pero el contrato único no es una medida que al revés que cause dificultades para las familias, el contrato es una manera que favorece la incorporación de una persona que lleva mucho tiempo en paro, que se incorpore y en vez de tener sobre él la espada de Damocles de que dentro de un mes o de 3 meses va a ser despedido,
esa persona va a tener una garantía de una mayor continuidad. Luego hablamos de los tipos de contrato, si te parece. Ana, por ejemplo, en esta primera ronda, ¿tenemos pobreza o no tenemos pobreza? La situación de Parla es bastante crítica. Tenemos más de 13.000 parados en Parla. La tasa de desempleo de personas entre 45 años y 25 supera el 42%. Nuestra renta per cápita es inferior a 12.000 euros, la más baja de toda la Comunidad de Madrid. Creo que estas cifras hablan por sí solas. Nos quedamos con que es un sí rotundo, además. Sí. Pedro. Bueno, hay cosas que, como tú bien has dicho, los datos son datos y poco hay que debatir sobre ellos. Y como datos son, bueno, hay que recordar que en España somos el país de Europa que el número de contratos indefinidos es el mayor, es el que más ha crecido. Casi un 80% de las personas contratadas son personas contratadas de forma indefinida. Que hay todavía 4 millones de parados que hay que seguir trabajando y que hay personas pasándolo mal, efectivamente, eso es obvio y estamos viéndolo. Pero, bueno, como decía el compañero de Ciudadanos, no se puede negar que la mejoría económica está llegando poco a poco. Es cierto que hay que seguir trabajando, hay que seguir ayudando a toda esa gente que todavía lo está pasando mal, pero bueno, con los gobiernos del Partido Popular está visto que unos nos meten en crisis y otros los sacamos. Borja, ¿ves mejoría o no ves mejoría? Hombre, los datos macroeconómicos, como podemos ver, sí reflejan una leve mejoría, pero evidentemente una cuestión son los datos macroeconómicos, como decimos, y otra cosa es la realidad, ¿no? Las familias, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay 500.000 desempleados, 100.000 de ellos menores de 25 años. Estamos viendo la creación de una nueva figura, que es la del trabajador pobre. Es decir, tenemos trabajadores que tienen un empleo, 2 empleos, y ni aún así consiguen llegar al final de mes. Con lo cual estamos entrando en una dinámica en la que, aunque consigas un empleo de los que están saliendo ahora, tampoco consigues salir de la pobreza, con lo cual debemos tomar medidas a corto plazo, que sería un apoyo para que no caigan en la pobreza extrema, unas medidas a medio plazo, como serían la ayuda a buscar empleo, la reformación de la gente que ha salido de las obras a otro empleo y, finalmente, una regulación del mercado de empleo y dejar atrás la reforma laboral del Partido Popular de 2012, que ha creado más desempleo y mucho más precariedad. Bueno, lo que está claro en esta primera ronda, no sé si coinciden ustedes o no conmigo, es que hay que tomar medidas, sea para la pobreza o sea para mejorar en el plano laboral. Hablan los políticos siempre de medidas, pero queremos saber cuáles son. Si os parece, ¿qué medidas podemos tomar primero para erradicar la pobreza y luego vamos a centrarnos un poco en el plano laboral para mejorar esa situación profesional de la gente? En cuanto a pobreza, ¿qué tipo de ayudas? ¿Qué se propone? No dejar de lado a esta gente. ¿Qué hay? Vamos a centrarnos en estas medidas. Venga, David. He empezado antes. Bien, cuando una familia se encuentra en situación desesperada, no se le puede dejar de lado. Pero vamos a definir situación desesperada. ¿Qué es exactamente una situación desesperada? ¿Es aquel mileurista y que la otra persona, la pareja, no trabaja y tienen 2 hijos? ¿Son aquellos que los dos están en paro y tienen 3 hijos? ¿Cómo se mide? Situación desesperada es aquel que tiene dificultades, por ejemplo, para comprar la comida, para atender sus necesidades básicas. Aquel que está en situación de pobreza energética, esa es una situación desesperada. Esa situación no mete ninguna discusión, esa situación requiere una actuación inmediata y urgente y decidida de las autoridades públicas. Ahí no vale valorar si es mejor una medida u otra económicamente o con plan de futuro. No, en ese caso lo que hay que hacer es ayudar a esa familia en ese momento que se encuentra en situación de gran necesidad, que puede estar incluso, y hay familias en la Comunidad de Madrid que están comiendo gracias a los comedores sociales. Hay familias que están viendo desociadas, hay familias que pasan frío en invierno y ahora se acerca el invierno. Eso requiere una medida inmediata, urgente y además indiscutible. A partir de ese momento, las familias que ya empiezan a incorporarse o que tienen posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo o que lo han visto perdido hace poco, lo que hay que hacer son medidas de educación. Medidas que a esa familia o a esas personas, a esos trabajadores que han perdido su puesto de trabajo y que están en sectores que ya están de capa caída, puedan encontrar trabajo en otros sectores, como a través de formación, a través de desarrollo profesional, a través de facilidades tanto a ellos como a los empresarios para la incorporación. Son medidas pensando más en el largo plazo y no pensando tanto en la ayuda puntual en ese momento, que es indiscutible y es necesaria, pero que no es suficiente para sacar a esa familia de la pobreza. Pero a este primer grupo que hacías, ¿cómo podemos ayudarlo? No, tiene que ser prestaciones directas. Vale. No queda más remedio. A esa familia no podemos darle formación pensando en que dentro de 2 años va a encontrar un trabajo mejor, porque esa familia tiene que comer mañana. Entonces tenemos que pensar en el problema de que mañana tiene que encender la calefacción, que mañana tienen que comprar ropa para sus hijos. ¿Y están cubiertas esas prestaciones hoy en día? ¿La gente que necesita comprar ropa para sus hijos, darles de comer? Pues mira, están cubiertas gracias a Cáritas.
están cubiertas gracias al Banco de Alimentos, están cubiertas gracias a las familias. Los ayuntamientos que tienen la solidaridad, ¿no? Entre la gente. La solidaridad entre los amigos, la familia en España, afortunadamente, pues tiene un gran peso, tiene una gran importancia. Pero eso en una sociedad desarrollada no debería ser suficiente. Los ayuntamientos que tienen una gran importancia en ese campo, resulta que se encuentran sobreendeudados por razones de tema de estructura y no tienen dinero suficiente para atender las necesidades de esas familias. Ayuntamientos endeudados por temas de estructuras, decías, ¿no? Sí, gasto o de corrupción, que hemos estado hablando antes. Bien, el caso de la corrupción es una cosa que hay que perseguir y Ciudadanos está siendo muy tajante en ese campo, pero hay que demostrarlo. Pero hay ayuntamientos en los que no se ha demostrado que haya corrupción, no sé si la hay o no, quiero creer que no la hay, prefiero no encontrar ningún caso de corrupción, prefiero no verlo, si lo hay prefiero verlo, pero prefiero que no haya ninguno, no buscamos perseguir porque sí cualquier caso que haya de corrupción para llevarnos la medalla, perseguimos acabar con ella, pero cuando un ayuntamiento en el que no se han encontrado casos de corrupción, vemos que está aumentando la deuda sin que aumenten las prestaciones sociales, vemos que aumentan los gastos de estructura, los gastos de asesores, los gastos de funcionamiento, los costes de coordinación de ese ayuntamiento están aumentando sin que aumente la inversión, ese ayuntamiento, sin que aumente la inversión y las ayudas sociales, ese ayuntamiento tiene un problema. Bien, ¿están cubiertas esas necesidades, Pedro, esas ayudas? Bueno, en la mayoría de las veces, por ejemplo, en el municipio de Alcorcón están cubiertas todas. Vamos, eso lo tenemos claro. Además fue una orden directa del alcalde. Ahí no hay nada que pensar ni nada que hay que ejecutar y ya está. Las soluciones que hay que aportar pues son las que está aportando el Partido Popular. Si es que no vamos a descubrir nada. El Partido Popular tiene la receta para erradicar la pobreza. Y para seguir luchando. La mejor medida y la mayor medida que podemos hacer para erradicar la pobreza es seguir trabajando para que las familias que están en la situación que ha comentado el compañero de Ciudadanos, que tengan empleo. Porque es que además dignifica a la persona el tener empleo y poder sacar a su familia adelante. Y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Pero no olvidemos que, por ejemplo, el presupuesto de la Comunidad de Madrid de Cristina Cifuentes, el 87% de ese presupuesto va a políticas sociales. Entendiendo políticas sociales, política de educación, sanidad, transporte, propios servicios sociales. Quiero decir que el Partido Popular está con las personas y está con la gente. Y hay que seguir potenciando y fomentando y buscando que esas familias, las que no tienen ningún tipo de recursos, puedan tener un empleo digno, para que puedan sacar a su familia adelante y puedan dignificarse como personas. Y lo segundo, mientras que eso no ocurra, tener gobiernos como el que tenemos en la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, fuera de populismo, porque lo que no se puede llegar es utilizar los números como uno quiera. En política no debe de valer todo, ¿no? No se puede decir, como decía la alcaldesa Carmena, que había 25.000 niños que no comían. La Comunidad de Madrid saca los colegios, los comedores escolares en los colegios y se apuntan 600. Quiero decir, ¿a esos 600 hay que ayudarlos? Sí, pero hay que ser reales, hay que ir con los pies en el suelo y ayudar a quien lo necesite realmente. El Partido Popular está con la gente. No sé si Borja, Ana, ¿estáis de acuerdo con esa afirmación? A mí es que me preocupa que digan que el Partido Popular está con la gente, porque de verdad tenemos el pasado muy cercano de la venta de las viviendas de la Comunidad de Madrid a los fondos buitre. Acabamos de hablar con Dolores González Pastora hace unos minutos, en directo además, sobre eso. De hecho, además, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid le puso una querella criminal, además, a la consejera de Vivienda, y además está en tramitación y veremos, porque lo que ha pasado con esas viviendas no es normal y no creemos que sea una forma de luchar contra la crisis. Entendemos, Borja, que quien ocupa esas viviendas sociales es gente con necesidades y que no tiene tantas posibilidades económicas y que si encima se les echa, claro, no se está ayudando a erradicar pobreza. No se ayuda a erradicar pobreza y además es la base del sistema liberal en el que estamos funcionando, es decir, donde los que tienen más cada vez tienen más y que se fomenta en que los que tienen menos cada vez tengan menos. Es decir, esas viviendas se han vendido, teniendo un precio de 230 y tantos millones de euros, se han vendido por mucho menos. Es decir, se han vendido por lo que menos que cuesta para que el fondo buitre tenga un beneficio. Y encima esa gente ha ido a la calle. No podemos decir que el Partido Popular esté con las personas. No podemos decirlo porque además hablaba el compañero de números. Por ejemplo, hoy se ha aprobado el anteproyecto de presupuestos en la Asamblea de Madrid y, por ejemplo, hay 1,33 millones de euros que se dedican al fomento de la cultura taurina. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Fomentar la cultura taurina o dar de comer a las familias? Es decir, o sea, no es una cuestión de ser populista ni nada de esto, es decir, es una cuestión de prioridades. Y en la Comunidad de Madrid tenemos prioridades como es dar de comer a la gente. Y esa sería una medida inmediata, es decir, toda persona en Madrid que no tenga para comer tiene que tener una ayuda inmediata. Y como decíamos antes también, en los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid llevamos más de 5 años sin convocar
oposiciones para trabajadores sociales, que son las personas que trabajan, que dan soluciones, que hacen un programa integral para que la gente que está en la pobreza pueda salir. 5 años, veremos si los presupuestos del ayuntamiento se apuesta por este modelo y si no, pues ya estará el Grupo Socialista en el ayuntamiento para enmendar los presupuestos. Bueno, luego le pregunto a Pedro sobre los fondos buitre y BIMA, pero tengo que dejar hablar a Ana también, si está de acuerdo con eso de que el Partido Popular está con la gente o qué piensas. En el caso de Parla, realmente la alarma social que tenemos en Parla es muy grande, Nosotros debemos trabajar para el que más lo necesita y debemos de trabajar todos los grupos municipales que estamos en el gobierno, tanto en el gobierno como en la oposición, debemos trabajar para sacar a Parla hacia adelante. Las cifras ya las hemos dado antes. ¿En qué hay que trabajar directamente? En todos los focos. Parla necesita creación de empleo y formación inmediata y necesita mucha ayuda en servicios sociales. Mucha ayuda, y entre todos, sea el Partido Popular, sea el Partido Socialista, sea en este caso Cambiemos Parla, tenemos que trabajar todos hacia el mismo que se unan todas las fuerzas en pos de todos estos objetivos, efectivamente, entiendo, ¿no? La situación de Parla lo requiere. Pedro, fondos buitre, hablábamos antes, se citaba el Partido Popular, yo no sé si estás de acuerdo o no, o cómo valoras. En determinadas cosas puedo estar de acuerdo, lo que no estoy de acuerdo, por ejemplo, es que la propia presidenta Cristina Cifuentes ya ha dicho que no se va a desahuciar a una sola persona que tenga vivienda del IBIMA y que se va a ayudar a todo el mundo. O sea, vuelve a demostrar una capacidad y una política social más allá de las palabras, ¿no? Lo de Parla también es muy gracioso. Bueno, la situación que tenéis allí la dejó el Partido Socialista. El actual gobierno lleva muy poquito tiempo, no ha tenido todavía tiempo para reaccionar, pero estoy seguro que reaccionará bien y hará políticas en las que no dejará a nadie de lado, a ningún vecino de lado. Pero hay que dejar muy claro que todo el remanente que tenéis en Parla, igual que el que tenemos en Alcorcón, es derivado de las políticas socialistas. De los que dicen que están con los más desfavorecidos son los que más han arruinado a los municipios. O sea que el Partido Socialista no estuvo muy cerca de los ciudadanos. No estuvo muy cerca de los ciudadanos, no, estuvo lejísimos. Estuvo lejísimos, ha estado lejísimos y seguirá estando lejísimos. No sé si quieres agregar algo, Borja, por esto de Parla. Yo creo que es visible que las políticas del Partido Socialista en ese sentido han estado siempre cercanas al ciudadano y visto de ello ha sido en las últimas elecciones municipales donde el Partido Socialista ha aumentado su poder municipal, donde gobiernan mucho más ayuntamientos porque tiene otro tipo de política y los ciudadanos han hablado en las urnas, que querían un cambio en muchos municipios. Por ejemplo, ha pasado en Leganés, ha pasado en Getafe, ha pasado en Móstoles, es decir, que se han hartado de políticas del Partido Popular y han dado un cambio. No es así, no es así, no es así. Vosotros tenéis ahora más poder municipal porque os habéis amparado en un partido radical, porque estáis gobernando en muchos sitios amparados por un partido radical. Yo entiendo que os duela esto del Partido Radical, etcétera. Lo que pasa es que el Partido Socialista cree no tanto en el hecho de gobernar por gobernar, sino en llegar a acuerdos. Y llegamos a acuerdos con otros partidos que tienen los mismos objetivos, que son las personas. Y por eso el Partido Socialista llega a acuerdos y gobierna en más municipios, porque tiene un programa conjunto y porque dialoga con el resto. No como vosotros, que como no saquéis mayoría absoluta no podéis gobernar. No, vosotros, porque no dialogáis. Vosotros sois capaces de juntaros con cualquiera. Si eso lo tiene claro toda España. O sea, que el Partido Socialista se junta con cualquiera con tal de quitar los gobiernos. ¿Quién es cualquiera, Pedro, por ejemplo? Podemos, Ganemos y derivados populistas. O sea, que entiendo que, por ejemplo, Borja se podría entender con Ana o con David, ¿no? Y radicalismos extremos. O sea, sí, lo estamos viendo en Móstoles, por ejemplo. En Móstoles el Partido Popular ganó las elecciones con una amplia diferencia con el Partido Socialista. Amplia, de 7 a 12, amplia. Pero se volvieron a juntar un tripartito, cuatripartito, quintapartito. O sea, el Partido Socialista es capaz de juntarse con cualquiera con tal de gobernar. Sí, vamos a ver. Creo que nos estamos olvidando de la base del problema. Decimos, y cada cual tiene un caso que echarse al otro. Es decir, el Partido Popular le puede echar en cara, y de hecho lo ha hecho, y es que es la realidad. El problema de Parla ha sido pues, un problema de quizá malísima gestión, y Parla lo conozco, del Partido Socialista. Pero de la misma manera el Partido Socialista le puede echar en cara al Partido Popular la situación en otros sitios, como por ejemplo en Torrejón o en Alcalá de Henares, que la situación económica es desastrosa. Pero es que más la situación económica en Alcalá de Henares, que estaba gobernada por el Partido Popular, es desastrosa y han llegado el tripartito, ahora mismo gobierna PSOE en coalición con Somos Alcalá y con Izquierda Unida, y la situación va de mal en peor. Entonces, ¿dónde está la raíz del problema? El problema es el Partido Socialista, que es muy malo, el Partido Popular, que es muy malo. Yo no quiero, y perdón, lo digo entre comillas, no quiero decir que sean muy malos. Hay un problema de falta de cultura de funcionamiento de las organizaciones. Mira, voy a poner un ejemplo muy claro. En Alcalá de Henares,
El Partido Socialista nos pidió ayuda, le dimos apoyo donde no lo pidió. Llegó un momento que había que bajar los salarios. La ciudad está en quiebra, hay que bajar los salarios, venga, pues estamos dispuestos. Un 20% lo que haga falta. Y dice, oye, pues mira, dieron con la idea. 20% significa el equipo de gobierno, es decir, PSOE, Somos, Izquierda Unida, se baja entre un 0 y un 10. La oposición, PP y Ciudadanos, entre un 30 y un 40. Cuando preguntamos, oye, ¿y esto por qué? Dice, ahora os toca estar en la oposición, hacer oposición, nosotros hemos sufrido mucho. Esta es la nueva manera de hacer política, pero lo que también nos dicen es que lo mismo ha hecho, yo no lo sé si es razón, lo mismo ha hecho el Partido Popular en Torrejón. Digo, pero a mí qué más me da, estamos aquí, como decía la compañera de Parla, para resolver los problemas de los ciudadanos o para utilizar el presupuesto público para golpear en la cabeza del contrario. Yo creo que ha llegado el momento de acabar con esas peleas entre partidos de tú más, y el PSOE peor, pues el PP. Todos tenemos, aunque no tenemos experiencia de gobierno, pero vamos a ponernos, tenemos todos problemas de mala gestión en algunos casos, más vosotros porque habéis tenido una experiencia de gobierno, y es el momento de superarlo, y superarlo, como decía la compañera, trabajando todos juntos, porque todos, y de verdad, si os miráis, pues todos tenéis una cosa de la que presumir, y habéis hecho cosas bien en algunos sitios, y habéis hecho cosas mal en otros. Vamos a mirar lo bueno, vamos a mirar hacia adelante. Yo quiero poner el ejemplo de dos pueblecitos de Extremadura, en el que, no voy a decir qué color eran, cambiaron de gobierno, tal, llegó la crisis, y llegaron los alcaldes y dijeron, esto no puede funcionar así, nos quitamos el sueldo. Los pueblos pequeños se quitaron el sueldo. No llegaba el dinero. Lo siguiente que hicieron fue pues, despedir al bibliotecario, despedir a tal. La gente lo entendió porque vieron que los primeros que se sacrificaban era el equipo de gobierno, que renunciaba 100% a su sueldo. Y la gente salió a barrer a la calle, y la gente, los ciudadanos particulares, se hicieron cargo de la biblioteca. Eso es dar ejemplo y no echarse las cuentas y los resultados unos a otros a la cabeza. Hablábamos de salarios, ¿no? De que hay que bajarlos. Bueno, luego también sacaremos este tema, salarios de los políticos. Hablaba Borja, ¿no? Que me parece muy peligroso el discurso que hace el compañero de Ciudadanos, porque, es decir, nos quitamos el sueldo y ¿quién se puede dedicar a la política entonces? ¿Quién tenga dinero? Porque una persona normal que tenga que trabajar para vivir no puede dejar de quitarse el sueldo. Yo entiendo... No, bien, perdón. Yo pongo un ejemplo de un pueblo pequeñito, he destacado de pequeñito. Evidentemente en una ciudad grande no se puede quitar el sueldo. En un pueblo pequeño por supuesto, igual. No quería. En un pueblo pequeñito hicieron ese ejemplo. Solo quiero destacar el ejemplo. Nada más. Yo, por supuesto, no pido que los políticos que tienen que dedicarse, y tienen razón, no me he expresado bien, perdón. Los políticos sí que tienen que tener una remuneración y luego entraremos. Por supuesto, no pido que los políticos renuncien a su sueldo porque no tiene sentido. Tienen que trabajar por la ciudad, tienen que dedicarse. Tiene razón, Borja. Quería hablar Pedro, enseguida habla Pedro, pero estaba Ana un poco olvidada. Y algo decía antes Pedro, ¿no? De que si el Partido Socialista pactaba con todos, y no sé si tú estás dentro de ese todos. Sí, a mí sí que me gustaría saber cuál es la versión o cuál es la definición de partido radical. Yo pertenezco a una CUP, en Cambiemos Parla, y no me considero ni que seamos radicales, ni yo lo soy, ni mis compañeros de partido tampoco. Y de hecho, en algunas ocasiones hemos recibido el apoyo de vuestro Partido Popular en nuestra localidad para medidas que iban encaminadas a la población y a aquellos que más lo necesitaban, y en otras ocasiones no, como recientemente la semana pasada en el último pleno, en el que nosotros hemos dicho no a una subida del IBI de forma lineal y hemos apostado por una bajada del IBI para las personas que realmente lo necesitan y no para las que no lo necesitan. Entonces, sí que me gustaría un poco que pudieras definir que es un partido... muy rápido te lo defino. Y también, sobre todo, que la situación de Parla no es para crear gracia. Ninguna. Es que lo has dicho, me da gracia la situación de Parla, y en este caso, como indico, lo que sí que deberíamos todos es, a nivel comunidad, a nivel municipal, intentar que en todos los municipios los problemas de los ciudadanos sean resueltos directamente y de una forma rápida. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es más, yo creo que a nivel de política municipal, si hablamos de municipalismo, yo creo que hay que llegar a consensos con todos los grupos, independientemente de los grupos que estén en el consistorio. Estoy totalmente de acuerdo ahí. No me da ninguna risa de Parla, faltaba más. Me da la misma risa que lo de Alcorcón, 612 millones de deuda en Alcorcón, nos dejó el Partido Socialista, o sea, esa es la misma risa, porque hablando con compañeros de Parla, bueno, se han reducido bastante, se ha reducido... ¿Cómo está la cifra? ¿Esos 600? Pues se ha reducido en 200 y algo los millones de euros, sí, en 4 años. Y bueno, pero todavía queda mucho trabajo, hay que pagar a empresas, hay que pagar a los trabajadores, hay que ayudar a la gente, hay que invertir en servicios sociales. De hecho,
de 300.000 euros que nos costaban las fiestas patronales, los hemos reducido a 150.000 y los otros 150.000 Sin bajar la calidad, entiendo, ¿no? Efectivamente. ¿Se puede hacer esa pregunta que yo lanzaba al principio? Sí, ¿no? porque ¿Más con menos? hemos optado por unas formas de colaboración con asociaciones vecinales, asociaciones culturales, en las que dentro de los barrios, bueno, las propias asociaciones hacían las fiestas, ¿no? Entonces hemos bajado, sí que es cierto que no hemos podido contratar artistas y conciertos de un primer nivel, pero sí que de un nivel muy aceptable, y los otros 150.000 euros han ido directamente a servicios sociales, porque hay que ayudar a la gente, y la gente que le hace falta hay que ayudarla. Partido radical, muy fácil. Para mí un partido radical es aquel que se vanagloria, que se ampara o que supuestamente ha estado subvencionado por una dictadura, de cualquier índole, dictadura. Es decir, Podemos, y Podemos está dentro de las organizaciones estas que habéis creado a nivel municipal, de ganar, no Perdona, sé qué, pero ganar. nosotros, como Cambiemos Parla, nos hemos financiado con los créditos y con los donativos que nos han dado los vecinos de Parla, me parece lo que buenamente fenomenal. han dado, y nos hemos gastado en la campaña electoral menos de 2.000 euros y hemos conseguido 6 concejales en el ayuntamiento. Me parece fantástico. Entonces, ni estamos financiados por ninguna dictadura, ni estamos financiados por ningún tipo de algo de lo que quieras, hablo de lo que Podemos, quieres decir. de Podemos. Claro, pero es que nosotros somos una CUP en la que, además de ECO, como yo, hay personas independientes y hay personas de Podemos, con lo cual en este caso estamos todos igualmente radicalizados según la teoría que tú indicas. Y creo que soy una persona bastante normal, tal y como me ves, ni radical ni nada. Yo lo que sí que voy es a favor del ciudadano, a proteger al ciudadano y a defender al ciudadano, al que lo necesita, simplemente es eso. Si eso es radical, cualquier persona que se dedique a la política tiene que estar a favor del ciudadano, y tenemos que estar al lado del ciudadano, y tenemos que estar para ayudar al ciudadano y para resolver los problemas del ciudadano. Yo no creo que nadie se meta en la política para no hacer eso. Lo que pasa es que hay políticas y gestiones más efectivas y menos efectivas. Es así. Menos efectiva, vosotros lo tuvisteis en Parla, el Partido Socialista. Nosotros lo hemos tenido en Alcorcón, el Partido Socialista. Más efectivas en Alcorcón, el Partido Popular, en el que estamos reduciendo esa deuda dejada por el Partido Socialista de 612 millones de euros, en los que con menos estamos haciendo más. Porque hubo un comentario una vez de un vecino, ¿no?, que me hizo mucha gracia, dice: me da pena la situación que tenéis porque estáis gestionando miseria. Y es cierto, estamos de la nada, estamos haciendo todo lo posible. Entonces son dos modelos totalmente distintos. Pero yo comparto la idea de aquí del compañero, no es cuestión, no estamos aquí para decir lo que ha hecho mal el PSOE o lo que ha hecho mal el Partido Popular. Estáis viendo el ejemplo de Parla, es una herencia que en su día una mala gestión de gobiernos anteriores del PSOE han dejado en Parla. Al lado de Parla está Valdemoro y la mala gestión es vuestra. Al lado de Parla está Torrejón y la mala gestión es vuestra también. Con lo cual, es eso, casos hay muchos, y aquí hemos venido para dar soluciones, no para decir lo que se ha hecho anteriormente en gobiernos anteriores. Estamos en la legislatura 2015-2019 y lo que tenemos que hacer es seguir adelante con esa legislatura para que los ciudadanos de cada uno de nuestros municipios estén felices y contentos y hayan podido encontrar una mejoría notable en el gobierno en el que está en estos momentos, nada más. No para hablar de las anteriores. Enseguida contestas, vete pensando que le vas a contestar a Ana, pero es que sí que es verdad que hablabas del Partido Socialista en tu última intervención y veía a Borja un poco contrariado, diciendo: ¿qué está diciendo Pedro? Y le veía con ganas de intervenir y le voy a dejar. Y mientras piensas lo que le contestas a Ana. Si es que la cuestión aquí es cuando algo funciona mal, pues culpa al Partido Socialista. O sea, es que lo que decían los dos compañeros, aquí no es cosa... ¿El Partido Socialista, el muñeco del Puchimbol? Sí, a día de hoy, sobre todo para el compañero, lo que hace mal el Partido Socialista. Le quiero recordar además que en Parla, yo recuerdo a su portavoz, no recuerdo su nombre, el portavoz en la oposición, que decía que la mejor forma de crear empleo era acercarse a una agrupación del Partido Popular. Y bueno, llevamos un tiempo y parece que no mejora la cuestión, pero como no quiero entrar en YouTube más, lo que tenemos que ver es los datos. Hoy ha salido un informe de la OCDE que dice que España es mucho más desigual que hace 4 años. Y hace 4 años entró el gobierno de Mariano Rajoy, que dicen que, bueno, que ha mejorado la economía. No es cierto, sobre todo a cifras micro, a lo que está pasando a los ciudadanos. España es más desigual y necesita políticas sociales para salir de la crisis. Y eso no lo garantiza el Partido Popular, entiendo, ¿no? Llevamos 4 años de gestión y no lo está garantizando.
Pedro, ¿has pensado tu respuesta? Sí, sí, Venga, no, sí, yo la tengo muy clara. Si los datos son, como hemos dicho, son tozudos y no hay que darle muchas vueltas. Podemos analizar ¿sabes lo que pasa? Que es que muchas veces cuando nos dicen, es que siempre habláis del pasado, es que, claro, es que de aquellos barros estos lodos. El Partido Popular tuvo que tomar medidas muy drásticas para evitar la quiebra de España, eso lo sabe cualquiera. Tuvo que ir en contra natura, contra lo que creemos en el Partido Popular de la bajada de impuestos, hubo que subir impuestos, porque si no, no se podían pagar los profesores de los colegios, no se podían pagar farmacia, no se podía pagar institutos, no se podían pagar servicios sociales, no se podían pagar las pensiones, porque el Partido Socialista había dejado a España en quiebra. Había dejado a España en quiebra. Y el Partido Popular garantizó y pudo subsanar, para empezar, que España no fuera rescatada. Eso es una evidencia innegable, porque es que están ahí, los datos están ahí. Que el Partido Popular tiene que seguir trabajando y necesitará otros 4 años para asentar la mejora, seguro. Seguro. ¿Que hay que mejorar cosas? Seguro. ¿Que hay que mejorar en algunos detalles a nivel de gestión? Seguro. Pero es innegable la mejora que ha habido tanto a nivel macro como a nivel micro. O sea, la mejora existe y no hay que más que ir a la calle y ver a la gente, ver las terrazas de los bares, hablar con todo el mundo y ver cómo, por lo menos a nivel municipal, la gente que acude a servicios sociales a día de hoy es menor que hace 4 años. Bueno, pues si hay mejoras, vamos a hablar de qué mejoras tenemos. Vamos a preguntarnos si esos ricos no son más ricos y si los pobres han dejado de ser igual de pobres y han superado. ¿Vemos mejoras o no vemos mejoras? A nivel micro, vamos a hablar, ¿no? Estamos a nivel local. Decía Pedro, ¿no? La gente sale más a tomar algo, por ejemplo, a una terraza de un bar o de un establecimiento. ¿Mejoras hay? Quien parla con una renta per cápita inferior a 12.000 euros, le puedo asegurar que no hay mejora alguna. Ahí lo dejamos, ya no hay más discusión, ¿no, Ana? No hay mejoras. Efectivamente. David. En Alcalá la situación es muy difícil. Es verdad que se ve gente en las terrazas, pero eso no es una medida. ¿Qué medida estadística es eso? Pues sí, da un poco de alegría ver gente en la terraza, pero un gobierno no puede funcionar así. Y además, pasa con esto lo mismo que he dicho antes, cada cual tiene datos para lo que quiera. Todo el mundo tiene los datos y coge aquel dato que más le gusta. Que es verdad que ahora hay menos desempleo que cuando entró Rajoy, sí, ligeramente, pero hay menos desempleo. Y hay que reconocerlo. También hay que estudiar... De la misma manera, perdón, bueno, hay menos trabajadores, hay menos población activa, hemos perdido trabajadores. ¿Es una cosa o es la otra? Es verdad que la renta está empezando a subir, es verdad. Pero es verdad que hay más desigualdad, también lo es. Luego, ¿por qué nos empeñamos en presentar solamente la cara de la moneda que más nos favorece? Porque parece que solo queremos presumir de aquello que nos gusta y dar al contrario con aquello que sabemos que está mal. Y no vemos la otra parte. La realidad es que en España la situación, el último año y medio, está empezando a mejorar, pero que la situación sigue siendo muy mala y que hay más desigualdad, eso es evidente. Tan evidente como que España está mejorando. Luego, tan evidente es una cosa como la otra. No podemos negar una parte de la realidad porque entonces vemos la mitad del problema. Lo que tenemos es que dar soluciones integrales. Soluciones integrales que permitan el desarrollo de aquel sector de la población que peor lo está pasando. De aquel sector porque tiene más necesidades, que tiene más dificultad para incorporarse al mercado de trabajo, que estaba en la construcción, lo ha perdido y tiene muchas dificultades para aprender otro oficio y empezar en otro oficio, sector de los de más de 45 años, sector de los jóvenes, hay muchísimos jóvenes y en el Alcalá de Henares yo colaboro con organizaciones sociales que están trabajando con jóvenes, ni estudian, ni trabajan, ni quieren saber nada. Jóvenes que están abandonados, que les ofrecen opciones y no saben qué hacer, no tienen experiencia de trabajar. Yo trabajo en una empresa y incorporamos jóvenes en prácticas que vienen de garantía social y ves algunos que están más perdidos que todas las cosas, bueno, pues les intentas guiar, les incorporamos dentro de un programa de prácticas que tenemos un convenio suscrito. A estos prácticas jóvenes, remuneradas, David. Prácticas remuneradas. A estos jóvenes hay que apoyarles. Hay que apoyarles porque si no llegan a aprender lo que es una experiencia de trabajo, cómo funciona una empresa, aprender un oficio poco a poco, aprender las relaciones con los compañeros, las relaciones con los jefes, estos jóvenes están perdidos y el día de mañana, ¿qué va a ser de su vida? Eso es lo que hay que intentar. No tanto decir, este dato justo es el que me viene bien, y el otro coge otro y dice, pues este me viene bien a mí. No, vamos a mirar, como decía la compañera de Ganemos, vamos a mirar cuáles son, en global, de manera conjunta, los problemas que tiene nuestra sociedad, y la sociedad alcalaína tiene muchos problemas, y la sociedad de Madrid también, y vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué soluciones les podemos dar? Claro, decías esas mejoras en el empleo, pero no sé si mejoras en el empleo son esos contratos de 10 horas que te exigen como si estuvieras 20 y te pagas como si estuvieran 5. No lo sé. Porque no, eso no es una mejora, eso es una realidad. Eso es que está haciendo precariedad. Muchísimo daño. No, eso es delito. Es decir... Pero existe. Claro que existe y hay que perseguirlo. No puede ser que una empresa, y se están dando casos, contrate con un contrato a tiempo parcial. Mira, tú vas a trabajar 3 horas al día. No vas a trabajar 3. Te iba a hacer un contrato por 3.
pero vas a trabajar 8, que no van a ser 8, que van a ser 10. Y resulta que de ese contrato, que son 3 horas, lo que figura en contrato, yo cotizo por 3 horas, yo cumplo con la seguridad social, entre comillas, yo no estoy cumpliendo. Le estoy pagando por 10 horas una miseria y le estoy pagando en dinero B, prefiero no decir dinero negro porque me parece una mala expresión, en dinero B. Dejando de lado la seguridad social, dejando de lado los impuestos. ¿Eso qué es? Eso es delictivo. Y eso hay que perseguirlo. Y Ciudadanos está por perseguir eso. Y es necesario actuaciones contra aquellos malos empresarios, que también los hay, que están forzando a los trabajadores que están en situación precaria a acogerse a ese tipo de contratos, que es peor que precariedad. No sé qué pensáis los demás, pero creo que teníamos en estas situaciones que dice David que son delictivas, un gobierno que podría haber frenado, por lo menos ayudar más al trabajador. Ha estado próximo o lejano a la persona, al empleado. No sé qué opináis. Es que yo disentía del compañero de Ciudadanos porque las prácticas no son ilegales, porque les están parando una reforma laboral que hubo en 2012. Es decir, estos contratos de 3 horas los están parando una reforma laboral. Es decir, lo primero que toca hacer el nuevo gobierno... Se ha legalizado lo que supuestamente no era muy moral. No, pero es que no me he entendido. Es contrato de 3 horas en el que se le obliga al trabajador a trabajar 10. No estoy hablando de un contrato de 3 horas que trabajas 3 horas, que eso es precariedad y que es una situación de dificultad. Digo, un contrato de 3 horas en el que el trabajador trabaja 10, cobra 3 horas en nómina y las otras 7 las cobra míseramente y en economía sumergida, es decir, un dinero en un sobre. Eso es lo que sí que es un delito. Eso no lo reconoce la reforma laboral. Hay que ser preciso, por favor. Pero es que la reforma laboral lo que lleva es a eso. La reforma laboral, de tener contratos de 3 horas, te está llevando a eso. Tenemos casos, además, como yo vengo de Juventudes Socialistas, de compañeros muy jóvenes que están saliendo a trabajar de becarios, por ejemplo, y tengo el caso de una compañera que está trabajando en Torrejón y su sueldo eran 450 euros por 12 horas diarias. Una compañera, además, que iba por aquí cerca, pero eran 450 euros menos 180 que le daban en vales de comida. Es decir, quedan 270 por un lado en dinero y otros 180 en vales de descuento. ¿Y lo ha aceptado? Estuvo 15 días. Estuvo 15 días. Porque ahí a lo mejor, Borja, la solución, no lo sé, igual es plantarse y decir no. Claro, eso es lo que ha hecho pero la compañera. compañera. Vale con que le haga un eslabón de la cadena, ¿no? La solución es que las autoridades persigan ese tipo de prácticas. Ese tipo de prácticas, la reforma laboral está cogida por los pelos en ese tipo de casos, no se puede amparar esa forma de pagar 400 euros por 10 horas. Los becarios sí lo amparan la reforma laboral. Pero claro, es un caso de becario, yo creo que es coger la reforma laboral con pinzas, pero bueno, aún así, eso debe reformarse, eso no tiene sentido. Es decir, no vale que un trabajador que está jugando el pan de su familia sea él el que diga, no, que yo renuncio a esto. No, es que ese trabajador tiene derecho a un trabajo digno y un sueldo digno. No estamos hablando de una persona que esté, bueno, pues hace una práctica de 3 meses para completar un ciclo formativo. No, estamos hablando de un trabajador que está siendo explotado. Y eso sí que tiene que ser perseguido. Estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho. Hay ejemplos en los que los becarios se contratan para no tener en nómina un empleado normal y que haga esa labor. Exactamente, No exactamente. Claro. Además, en el caso de esta compañera, ya te digo que es sangrante porque además fue el periodo de vacaciones y además suplía el trabajo de 4 personas asalariadas en la empresa. Es decir, que estamos utilizando estos contratos precarios de becas, que decimos que son de formación, para sustituir a trabajadores asalariados. Y aquí nos viene la precariedad, aquí nos viene el desempleo. Es decir, si hay trabajo para 4 o 5 personas y se lo ponemos en becario, ¿por qué no hacemos contratos normales, contratos con derechos laborales, contratos donde la gente que entre a trabajar ahí, 1, se forme y 2, pueda hacerse un proyecto de vida independiente? Es que los jóvenes a día de hoy no podemos hacerlo. Primero porque empezamos desde las universidades, los colegios, con los recortes. Cada vez tenemos menos becas, cada vez hay menos inversión en las universidades, cada vez se invierte menos en I+D+I, cada vez hay menos becas de investigación para poder seguir nuestros estudios y para luego tener becas. Por ejemplo, desde Juventudes Socialistas hemos estado en Alicante esta semana pasada haciendo una conferencia política donde hacemos aportaciones al proyecto marco del Partido Socialista. Y una de las medidas que proponíamos era equiparar los derechos que tenga un becario a los derechos de un trabajador asalariado. Proponíamos, por ejemplo, para reducir la desigualdad, que por ejemplo que en una empresa el trabajador que menos cobre sea solamente 12 veces menor que el que más cobra. Es decir, si un trabajador, el jefe, por ejemplo, cobra 12 en un mes, que no sea menos lo que cobre en un año el trabajador. Hemos hecho una serie de propuestas para eliminar la desigualdad y sobre todo para que los jóvenes puedan tener un acceso al mercado laboral. A ver, a mí es que como no me gusta meterme en casa ajena, yo no soy quien para decidir lo que tiene que cobrar un empresario o el jefe de una empresa, que al fin y al cabo es quien arriesga y invierte su dinero, ¿no? Yo quiero decir que cada uno sabrá lo que tiene que cobrar en su empresa, siempre y cuando él sea el empresario, sea el que arriesgue su dinero, con lo cual para mí lo que hay que hacer es quitarse el sombrero ante esa persona que arriesga su dinero para dar empleo a los demás. La reforma laboral lo que ha hecho es crear, por ejemplo, en este año 600.000 puestos de trabajo.
y volvemos a la realidad. Lo que le pedía David, ¿no? Hay que definir esos puestos de trabajo. Sí, pero si es que la realidad es tozuda, si es que son los datos, si es que el 80% de esos puestos de trabajo son contratos indefinidos. Yo también soy partidario de perseguir las ilegalidades, perseguirlas y erradicarlas, pero de manera tajante. Ahora bien, lo que no podemos negar es lo que indican todo, lo que marcan todos los indicadores, no solo en España, es que es a nivel europeo, es que somos el país que más crecemos de toda la Unión Europea. Somos el país con mayor crecimiento en número de contratos indefinidos de toda la Unión Europea. Y eso lo ha llevado a esta reforma laboral. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad. El resto, bueno, pues son opiniones y los datos están contrastados y son los que son, y son esos. Se han creado 600.000 puestos de trabajo en un año. Mientras que con José Luis Rodríguez Zapatero, pues bueno, ya sabemos lo que había, ¿no? Con su ley laboral. Bueno, pero vamos a ver, creo que también se malinterpretan otra vez los datos. Es verdad, y hay que reconocerlo, se han creado 600.000 puestos de trabajo en un año. Pero ¿cuántos puestos de trabajo se han destruido durante la primera etapa del gobierno del Partido Popular? Quiero decir que hay que ver los datos en conjunto. Yo no quiero decir, es verdad, con Zapatero se destruyeron muchos puestos y también se crearon antes. Haciendo un balance de destrucción. Con el Partido Popular se han destruido muchos puestos de trabajo y ahora se están creando. Tan realidad es una y tan datos son unos como los otros. Claro, pero también hay que atender a la calidad de ese trabajo Eso que es se está creando. Lo primero es, si presumimos de datos, hay que mirar todos los datos. Lo que ha pasado en la primera fase del gobierno del Partido Popular, en el que se han perdido muchos puestos de trabajo, y lo que ha pasado al final. ¿Cuál es el balance? El balance es que hay menos porcentaje de paro, una realidad positiva que hay que reconocer. Y luego el balance es que hay menos trabajadores, hay menos población activa, una realidad negativa que también hay que reconocer. Y lo tercero, el trabajo que se está creando en general es trabajo mucho más precario. Que se puede considerar que es de trámite, que no, que puede pasar que no. Lo cierto es que hay muchos trabajadores que tienen muchas dificultades para hacer, como decía, un proyecto de vida futura. ¿Cómo te vas a meter en una hipoteca si tienes un puesto de trabajo que sabes que vas a estar 6 meses y no sabes si después vas a seguir o no? Nadie se va a meter. ¿Se han creado 600.000 puestos de trabajo, más de 600.000 puestos de trabajo este año, sí o no? Lo he conocido. ¿Más del 80% de esos contratos son indefinidos? Del total de contratos que se han hecho, del total de contratos que se han hecho este año, bastante más temporales que indefinidos, muchísimo más. Ahora, de esos 600.000, hay más indefinidos que temporales. Vale. ¿Somos el país que más crecemos de la Unión Europea? En conjunto, de todos los 4 años, no. Yo te estoy diciendo que esa primera realidad que te he reconocido, si te lo he reconocido, esos 600.000 puestos de trabajo que se han creado en la segunda parte, en el último año, año y medio, hay que reconocerlo. Si yo soy el primero en reconocerlo, porque es verdad. Lo que te pido que reconozcas es que los primeros 3 años, 2 años y medio, 3 años, claro, pero porque del Partido Popular, ha habido una gran destrucción de empleo. Y hay que reconocer una y la otra. Y si queremos hacer un balance, tenemos que ver las cifras al comienzo y al final. Pero tú no puedes, es entendible y no se le puede pedir a un gobierno X, me da igual, del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Ganemos, de Podemos, de quien sea, que al día siguiente que entre a gestionar un Estado, en este caso, un país, que entre a gestionar España, que al día siguiente la cosa mejore, porque lleva una inercia. No, yo no pido nada. Y la inercia que llevábamos de 8 años socialistas era muy mala, muy mala. El Partido Popular se puso a trabajar y, hombre, yo creo que un margen de 2 años para poder sacar a España adelante y empezar a crecer, yo creo que no es mucho. No, si yo solo pido que hagas el balance global, que mires la cifra al principio y al final, nada más. Borja y Ana me están pidiendo hablar, les voy a dejar ahora en un ratito, porque también quiero lanzar una pregunta antes de irnos a publicidad. Hemos hablado de que sí, que se está precarizando los puestos de trabajo, pero ¿y los salarios? ¿Son mejores que antes de la crisis? ¿Han aumentado? ¿Siguen igual? ¿O se están aprovechando los empresarios a que, como ha habido unos años que se ha cobrado menos, seguimos cobrando? Bueno, es una pregunta que dejo aquí en el debate, que nos la respondan ahora sobre salarios, y eso sí, a la vuelta de publicidad, tanto Borja como Ana retoman sus palabras y hablan. 5 minutos y estamos de vuelta. El desconocimiento y, sobre todo, la poca formación que tenemos acerca de los ciberdelitos hace que estos se hayan convertido en uno de los principales problemas de nuestra sociedad, tan acostumbrada a usar dispositivos electrónicos y conectados a la red, como mal enseñada a hacer una buena utilización de ellos. La Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos pone a disposición de sus asociados todo lo necesario para optimizar al máximo su labor de perito informático, dándoles cobertura material y proporcionándoles apoyo profesional, jurídico y técnico, contando además con un laboratorio propio para la extracción de evidencias digitales.
Despacho de Abogados Triviño, especializado en responsabilidad civil y en derecho bancario y consumo. Asesoramos con máxima eficacia y responsabilidad. Confíe en nosotros. Somos un amplio equipo de profesionales. Más de 20 años defendiendo clientes. En Triviño Abogados sabemos cómo ayudarle. Contacte con nosotros en el teléfono 91 547 2506 o en la web www.trivino.es. Bueno, y antes de la publicidad había prometido tanto a Ana como a Borja que iban a intervenir ellos, que estaban callados, y también recuerdo que había lanzado una pregunta sobre los salarios ante crisis y post crisis. ¿Han subido? ¿Siguen igual? ¿Han empeorado? ¿Cómo está la cosa? Van respondiendo, pero Ana, Borja, ¿queréis intervenir? Sí. Está claro que el trabajo que se ha creado últimamente es un trabajo precario. Es un trabajo que se puede casi decir que es a veces hasta de esclavitud. La esclavitud se abolió ya hace muchos años. Y parece que es se un recupera. trabajo mal pagado, muy mal pagado, si tenemos en cuenta que tenemos un salario mínimo interprofesional que es de lejos la cuarta parte del más bajo del resto de Europa, casi. Entonces está claro que ni el trabajo es bueno, el trabajo que se ha creado no es bueno. De hecho, los desahucios se siguen produciendo en todo el territorio español. Eso no es síntoma ni que hay trabajo ni que el sueldo es bueno, porque si el sueldo fuera bueno, la gente podría pagar sus hipotecas y la gente podría dar de comer a sus familias. Borja. A mí me preocupa el hecho de, bueno, es cierto, las cifras son 600.000 empleos más, bien, muy bien, correcto. De hecho, me alegro por toda la gente que ha encontrado empleo. O sea, a diferencia de lo que pasaba hace 4 años, cada vez que subía la cifra del paro, el Partido Popular se alegraba. Hombre, no. Sí, Hombre, sí, no, salía por Rajoy Dios. triunfante de sube el paro. Y mire usted, es que cada cifra, cada parado es un drama. Y verdad que no, y cada vez que baja el paro nos alegramos. Y además de bajar el paro nos gustaría que fuese un empleo de calidad, porque hay que ver los 600.000 empleos que se han creado, que los estamos concentrando en el sector servicios, los estamos concentrando en mozos de almacén, los estamos concentrando en camareros, camareras, y tenemos en España la mejor generación, la más preparada, y la estamos mandando o a trabajar a empleos de baja cualificación o lo estamos mandando al extranjero. Que es que otro día teníamos el drama de otros compañeros que nos decían que después de haber hecho una licenciatura y luego un doctorado, estaban haciendo camas en Londres. Es decir, esos 600.000 empleos... Esa es la realidad, ¿no? Eso es la realidad, y me gustaría de verdad que, Pedro, que le contases a la gente que lo está pasando mal, qué pasa con esos 600.000 empleos, qué pasa con esa gente que está 12 y 13 horas trabajando. Que me gustaría que eso dijeras a mi padre, además, con el empleo que tiene de 600 euros. Es decir, que este discurso del triunfalismo... Has dicho tu padre, Borja, que entiendo que es gente que a lo mejor ya está en los 50, ¿no? Mi padre es 57. Y hay que decir, por ejemplo, medidas como hizo Mariano Rajoy, que quitó esa ayuda para mayores de 52 años. Es decir, y que el Partido Socialista lo lleva en su programa, volver a apoyar a la gente mayor de 52 y llevarlo hasta 55 como estaba antes. Es decir, que aparte de las medidas como la reforma laboral, ha habido también otra pérdida de derechos. Es decir, que es muy grave, y de verdad no podemos hacer un discurso triunfalista, todos tenemos que arrimar el hombro, como muy bien decía Ana, y estoy totalmente de acuerdo, y me comprometo, si Pedro me deja, a ser totalmente positivo de ahora en adelante en este programa. ¿Le dejas o no, Pedro? Sí, claro, sí, eso es bueno. Lo que no te voy a permitir es que digas que en el Partido Popular nos alegrábamos cada vez que subía el paro Buscamos vídeos de Rajoy, con Zapatero. No creo que Mariano Rajoy, el presidente del gobierno actual, se alegrara, ni mucho menos. ¿No montaba una fiesta? No, lo que pasa es que esto ya Faltaría más. vuelve a ser, ¿no?, como el día de la marmota. Cada vez que entra el Partido Socialista, pues como pasó con Felipe González en su época final, venga paro, entró Zapatero, venga paro, venga a destruir todos los estamentos en España y todo lo que conlleve... ¿Qué ha pasado con la reforma laboral? ¿Qué ha pasado con los convenios colectivos? La reforma laboral, mira, es que lo del tema de los convenios colectivos, mira, yo lo respeto profundamente, además, y tengo grandes amigos sindicalistas, pero yo cuando voy a negociar un contrato a una empresa, cuando estoy buscando trabajo, me gusta negociarlo yo y llegar a un acuerdo yo. Yo sé lo que quiero elegir y lo que no quiero elegir, lo que puedo elegir y lo que no puedo elegir. Entonces, bueno... estando de acuerdo con tus preferencias, yo me imagino que los trabajadores le tiene que ser muy difícil, por ejemplo, llegar a una empresa con 100.000, o sea, con 1.000, 2.000 empleados y sentarse delante del jefe y decirle, quiero tener estos días de vacaciones, quiero tener estos derechos,
Es muy difícil y para eso están Claro, pero los hay sindicatos. oferta. Hablábamos Sí, en otras sí, sí. tertulias del factor miedo, ¿no? Que Efectivamente. no exigir, no atreverse a esas peticiones por el factor de que te digan esto no se puede y Claro, vas fuera. esto es lo que hay y ahí tengo 40 o 100 lo que hay detrás. Que Entonces, estarían dispuestos a asumir. Por eso te preguntaba antes, Borja, que hizo el caso de tu amiga o de compañera que exponías, ¿no? Si Mi rechazar, compañera- si decir que sí, dijiste que 15 días. sí, sí, duró 15 días porque además cuando tú tienes una carga de empleo, de trabajo grande y te eres recompensado, se te trata bien dentro de la empresa, pero el problema es que queremos, hay empresarios en este país, no todos, o sea, yo también reconozco que hay gente que invierte, que hay gente que se arriesga, pero hay gente también que con menos quiere hacer más y con menos empleados quiere seguir haciendo lo mismo o más que hacía antes. Eso supone una carga a los cargos intermedios que aprietan a los cargos de abajo. Y al final pasa esto, que hay una movilidad grandísima en los cargos de abajo, porque no aguantan. Lanzaba yo la pregunta, por ejemplo, que empiece respondiendo David. ¿Cómo están los salarios, David? ¿Han subido? ¿Nos hemos mantenido con la crisis? ¿O ahora los empresarios, que se comenta también en la calle, ¿no? Basta echar un vistazo en las redes sociales, la gente que dice que, bueno, que los empresarios han dicho si están acostumbrados a cobrar lo que cobrábamos en tiempos de crisis, seguimos igual. ¿Cómo está el tema? No, vamos a ver. Primero, es que seguimos en crisis. La crisis Continúa. está empezando a superar, pero seguimos en crisis. Cuando tenemos tantas familias en situación Igual yo precaria, lo decía porque el Partido Popular anunciaba el fin de esta situación. Bien, el fin de la crisis no ha llegado. Bien. Y queda bastante. Y según la OCDE, todavía nos quedan pues, entre 4 y 8 años, según distintos estudios, para poder decir que se ha superado la crisis y volver a situaciones previas al comienzo de la crisis. Lo segundo, los salarios han bajado, en muchos casos, no en todos. ¿En qué han bajado? En los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Aquellos que tienen un contrato estable, que su empresa ha permanecido, porque no hay que olvidar que muchísimos trabajadores con contrato indefinido, sus empresas han cerrado y por tanto ellos han perdido su puesto de trabajo y han perdido todos sus derechos. Pero aquellos trabajadores que mantienen su puesto de trabajo, esos trabajadores han mantenido su sueldo, o han visto mínimamente, han mantenido el sueldo. ¿Qué ha ocurrido? Que muchísimas empresas han cerrado por situaciones del mercado, por impagos, por pérdida de clientes, etc. Y ha ocurrido que los trabajadores que estaban en esas empresas, cuando buscan un nuevo trabajo, los nuevos empresarios se encuentran no con que quiera pagar menos, sino con que lo que ellos vendían a un precio, ahora lo están vendiendo a mitad de precio, o un 30% o un 20% menos. Donde antes había un mercado muy grande y un mercado mucho más pequeño. El empresario, ante un mercado mucho más pequeño, una demanda mucho menor y con unos precios mucho menores, si quiere subsistir, tendrá que ajustar los salarios. No solo ajustar los salarios, lo que no puede pretender es ganar lo mismo en una situación de crisis. Pero de hecho muchísimos empresarios han perdido muchísimo dinero. Y se han perdido muchos empresarios porque después de cerrar han dicho yo no vuelvo a invertir un duro. Que es una situación muy triste. Un empresario que tiene ideas, que tiene proyectos, que tiene capacidad de generar riqueza y generar puestos de trabajo, hay muchas veces que por las dificultades para poder ajustarse a una situación de crisis, pues al final se han visto abocados a cerrar y una empresa que cierra muchas veces acaba dejando, aparte un reguero de familias que han perdido su puesto de trabajo, el empresario que también ha perdido su puesto y a lo mejor su casa y todo su dinero lo ha perdido en ese proyecto, es que otras empresas detrás también van cerrando en cadena. Por ahí también podríamos hablar de la asfixia económica, fiscal, ¿no? De empresarios, emprendedores, y sería... Tenemos que pensar que si una empresa, por ejemplo, si su trabajo baja un 20%, bueno, pues el trabajo baja un 20%, los ingresos bajan un 20%, bajan a lo mejor un 30%, los beneficios ¿cuánto bajan? Un 200%. Hay una cosa que se llama apalancamiento operativo, que es, debido a los costes fijos, esa empresa, a nada que baje un 20%, está en pérdida. Hay empresas que me comentaban que ha bajado su trabajo un 50, un 70, un 80%. Y si se hubieran podido adaptar, esas empresas hubieran sobrevivido. Y una empresa que sobrevive, el día de mañana puede decir, bueno, ya empieza esto a subir, me puedo incorporar. Pero esa empresa que se ha perdido ya tiene mucho más difícil volver a crearse. Porque además crear una empresa en España sigue siendo bastante difícil. Claro, ahí hablábamos de eso, de cómo... Entonces... Brevedad, ya, David. Terminamos. Venga. Trabajadores que en los años 2006, 2007, 2008 veían como su sueldo se incrementaba muy notablemente. Veíamos trabajadores sin ninguna cualificación que ganaban 3.000 euros, que era una cosa que estaba fuera de lugar. Ahora eso le vemos trabajando, su trabajo de 10 horas, cobrando a lo mejor 700, 800 euros, incluso menos, lo cual también está fuera de lugar, pero es ahora mismo es que si no haces eso, ni tiene trabajo ni la empresa puede funcionar. Entonces, lo que tenemos que atender es hacia la recuperación económica, primero, y hasta la recualificación de esos trabajadores, que dejen de estar poniendo baldosas y que pasen a estar haciendo trabajos más cualificados, que es lo que necesita España ahora. Trabajos más cualificados y menos trabajos de baja cualificación. Habíamos planteado la pregunta, Ana, de los salarios, cómo está su situación, si seguimos cobrando lo mismo o no. Se sigue cobrando lo mismo
prácticamente el aumento de los salarios ha sido inexistente, por decir que inclusive en la gran mayoría de las ocasiones y en aquellos salarios de las personas de clase media-baja han ido inclusive decreciendo a lo largo del tiempo, y es más, los precios y las cosas básicas han ido subiendo, han subido el IVA, han subido todos los precios, con lo cual es como si todavía el importe de ese salario hubiera bajado bastante más. Es lo que es la ley que está hoy en día vigente. La familia no tiene dinero, no llega a final de mes, no puede comer, no puede pagar la casa, te desahucian, y es la pescadilla que se muerde la cola. Pedro. Y que sí, estamos en crisis todavía. Estamos. Pedro. Yo me niego... ¿Estamos en crisis o no? Estamos saliendo de la crisis, sí. Estamos saliendo de la crisis. Yo me niego a estigmatizar a los empresarios. Yo creo que una persona que arriesga su patrimonio y su dinero para generar riqueza, generar empleo, como dice el compañero de Ciudadanos, es una persona que tiene mucho mérito, mucho mérito. No creo que un empresario quiera pagar, yo estoy seguro además, porque además conozco muchos empresarios a los que les gustaría pagar 2.000, 3.000 o 4.000 euros, o 5.000 a los empleados, todo lo que pudiera, en tanto en cuanto pues la empresa fuera bien, pudiera generar el dinero suficiente como para pagar esos gastos mínimos y fijos que tiene cada empresa. Lo que no se puede hacer es hacer políticas, como está haciendo, por ejemplo, la alcaldesa, ¿no?, Carmena, de cobrarles y subirles el IBI a las empresas, cuando lo que hay que hacer es intentar bajar al máximo posible todos los impuestos, no solo de las empresas, sino de los ciudadanos, que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y se lo gasten lo que le dé la gana, que pase su dinero. Hay que bajar al máximo los impuestos para que se generen muchas más empresas. Hay que facilitar al máximo toda la gestión y toda la administración para poder generar esas empresas. Hay, como decía el compañero de Ciudadanos, gente con ideas y proyectos que al final se cansa de tanta burocracia y no genera al final esa empresa. Es decir, lo que hay que hacer es facilitar a las personas que quieran montar una empresa para dar empleo y generar riqueza. Hay que facilitarles al máximo su labor y, por supuesto, estoy segurísimo que les gustaría pagar 4 o 5.000 euros en tanto en cuanto su propia empresa los generara. Bueno, pues continúo yo. De verdad, esta óptica de no estigmatizar a los empresarios, yo lo entiendo, que no hay que estigmatizar a nadie, pero hay dos realidades, que ha habido empresarios que con la crisis se han beneficiado porque han bajado salarios, han ganado mucho más, y hay que ver el salario de los empleados. Es decir, por un lado, se han ido bajando los salarios porque, es lo que decíamos antes, hay esto, si lo quieres bien, si no, a tu casa, porque hay muchos más. Y la gente ha ido aceptando esos salarios, pero además de una bajada de los salarios ha habido una subida de muchísimas cosas. Por ejemplo, yo que soy universitario, las tasas universitarias, ¿cuánto han subido? Han subido un 118%. Y eso es una cosa que las familias tienen que soportar. Aparte de bajada de salarios, la subida de tasas universitarias, la salida de muchos medicamentos de la sanidad pública han salido fuera. ¿Pero tú crees que un empresario de verdad baja el salario de una persona porque quiere ganar más? ¿O a lo mejor lo baja para intentar mantener todos esos puestos de trabajo? ¿Se lo baja él? Pues seguro, porque lo normal... Los salarios de los directivos de nuestra empresa han sido los únicos que han bajado, del orden de un 30%. Los salarios de los trabajadores se han mantenido por la Habría que ver la mayoría de empresas, pero por lo general se ha despedido, se han bajado sueldos y los sueldos de los empresarios no se han tocado. No, han cerrado la empresa y se han arruinado. Me resulta un poco que defendáis... Porque enseguida va a venir Enrique a presentarnos una cosa sobre barrios que necesitan reconstrucción. Vamos a ir terminando el debate hasta que venga. Un empresario, cuando baja el sueldo y no le queda más remedio que bajar el sueldo de sus empleados, es por un motivo muy claro, es por intentar mantener su puesto de trabajo, porque lo normal es, como dice el compañero de Ciudadanos, es que si ese empresario tiene que bajar el sueldo o al final tiene que cerrar la empresa, ese empresario se arruina, que es quien ha puesto el dinero. Claro. Yo no creo que haya un empresario... Como es el empresario el que se arruina, dejamos que traten a los trabajadores de forma esclavista. Estamos en el siglo XXI y eso de tener el dinero en los bolsillos con los impuestos, si no hay más dinero, de verdad que no es un discurso falso, es un discurso que tergiversa la realidad. Es decir, ¿qué hacemos con las personas que no tienen nada en el bolsillo? ¿Qué dinero utilizan? Es decir, tendrá que haber servicios públicos que faciliten la igualdad de oportunidades y eso se sostiene con la solidaridad. Es decir, que los que más tengan aporten más y los que no tengan la posibilidad de construirse un modelo de vida. Y eso es a través de la solidaridad, la igualdad de oportunidades. Y no vale que solamente apoyemos al trabajador, que dice, como dices tú, es el que se arriesga. Perfecto, sí, aleluya, les ayudamos. El empresario, ¿no? El empresario. Pero, evidentemente, si no hay trabajadores que sostengan esa empresa, ya puede el empresario hacer lo que quiera. Decir, hay que hacer
Y eso parte de una reforma laboral, del Estatuto del Trabajador, un estatuto con derechos, un estatuto donde no puedas, por ejemplo, como este último, irse a la calle por 4 duros como está pasando. Es decir, que es un cúmulo todo de cosas que supone, primero, bajada de salarios y luego subida de la vida. Es decir, estamos peor que hace 4 años. Y la OCDE lo está diciendo y la calle, los que estamos en la calle lo estamos viendo. Y tenemos que estar al lado del que peor lo está pasando y no al lado del empresario, como estáis diciendo vosotros ahora. Y no estamos estigmatizando, es una realidad. Y si todos nos apretamos el cinturón, los empresarios también. Es que los empresarios son los primeros que se apretan el cinturón. Los primeros. No, y te puedo poner muchos casos. Mira, yo no conozco de verdad un empresario que quiera pagar menos dinero a sus trabajadores para que al fin y al cabo su rendimiento va a ser menor, van a estar más a disgusto. O sea, si cuando tú tienes una empresa lo que quieres es que tus trabajadores sean felices, se sientan parte de esa empresa, generen. ¿Los empleados que trabajan 12 horas por 400 euros son felices? Generen. Yo no sé si serán felices o no. Yo lo que sé es que si a mí me ofrecieran ese trabajo a ese dinero, pues a lo mejor lo aceptaría o no, no lo sé, dependiendo de la situación en la que me encontrara. Pero claro, a mí me gusta también negociarlo yo directamente, no que haya un convenio ni un... O sea, a mí me gusta negociarlo yo directamente. Y si hay una oferta de trabajo bueno, hay multitud Pedro, de una web. cosa, para ir terminando, en esa negociación es posible las exigencias, hay ese miedo que comentábamos, porque lo estamos pintando como que se puede negociar, a veces es como, no sé si como decía Borja, ¿no? Que se llega a un sitio y te dicen, esto es lo que hay. Terminamos ya, no sé si estáis, Ana, David, de acuerdo con esto. ¿Se puede negociar hoy en día? Se puede negociar difícilmente, se puede negociar si un empleado tiene algo más que aportar, porque los convenios existen y los convenios hay que cumplirlos. Entonces, hay trabajadores que entran en convenio, luego hay empresas que tienen mejoras sobre esos convenios, pero salvo que tú tengas un aporte de valor muy importante a esa empresa, lo normal es que entres en ese convenio, ni por arriba ni por abajo, o en ese convenio mejorado que tenga la empresa. Al final los convenios, por un lado, ofrecen una garantía de estabilidad para los trabajadores. Estamos fuera de tiempo. Por otro lado, ofrecen una rigidez para las empresas y hay empresas que cierran por culpa de los convenios. Pero lo cierto es que es necesario una garantía para los trabajadores de que sus derechos básicos son respetados. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, entonces no me voy a entretener. Nada más que agregar, ¿no? Sí. Bueno, pues lo que sí voy a pedir, como es habitual para cerrar el tema, hemos hablado de pobreza, iniciábamos este debate con una cifra, 300.000 madrileños en pobreza severa, ni en riesgo ni en umbral, en pobreza severa. Hemos hablado de salarios, hemos hablado de empleo, de si estamos saliendo de la crisis, si no, y quiero dejarles a cada uno 15-20 segundos para que concluyan, si es que tenéis algo más que agregar, y si te parece, Borja, empezamos contigo. Sí, empezamos por y cerramos, venga. 15-20 segundos. 15-20 segundos nada más, ¿no? Bueno, lo que está claro es que aquí, para salir de la crisis, tenemos que estar todos unidos y tenemos que llegar a un acuerdo entre todos y todas y dejarnos del tú más y tú más. Es decir, propuestas a corto plazo que son transacciones a las familias, propuestas a medio plazo que son la formación y propuestas a largo plazo haciendo un marco laboral con derechos, con formación y sobre todo que los trabajadores tengan una estabilidad laboral. David, para concluir. Sí, vamos a ver, se ha perdido gran parte de la estructura económica de este país. En este país, tanto empresarios como trabajadores formados como profesionales han perdido su puesto de trabajo, han perdido sus empresas, han perdido su capacidad de generar riqueza. Va a ser muy difícil recuperar eso. Tenemos modelos diferentes, pese a que queremos llegar a un acuerdo y vamos a tratar de llegar a un acuerdo por todos los medios. Hay orientaciones distintas, el Partido Socialista tiene la suya, el Partido Popular tiene la suya. Nosotros no estamos de acuerdo, ni cada uno a sus uñas del Partido Popular, ni el Estado sobreprotector del Partido Socialista. Creemos que hay que ayudar a la gente a que se empodere, a que salga adelante por sí misma, y hasta que llegue ese momento que se desarrollen por sí mismos, es necesario darles a aquellos que por lo están pasando una asistencia básica. Pedro, para concluir. Muy fácil, yo creo que lo que hay que dejar es al Partido Popular y que siga trabajando. Bueno, como todos los indicadores, vuelvo a insistir, dicen, somos el país que más crecemos de la Unión Europea, hemos pasado de la destrucción de empleo de los gobiernos socialistas a crear 600.000 puestos de trabajo al año, y lo único que hay que dejar es al Partido Popular que siga trabajando y que siga sacando a España de esta crisis en la que otros nos metieron. Terminamos con Ana. Bueno, pues lo he dicho antes, tenemos que trabajar todos juntos para sacar la situación en la que estamos, pero para ayudar a quien lo necesita, no a aquellas rentas que son las más altas o a aquellos que tienen un mayor número de recursos. Es necesario modificar las leyes de las administraciones centrales para que los impuestos sean progresivos y en función de la renta de cada una de las personas. Bien, pues hemos concluido nuestro debate, llegamos al final, así que Borja Terrés, secretario general de Juventud Socialista de Madrid, buenas noches. Buenas noches. Pedro, Buenas Partido noches, Popular Partido Alcorcón, Popular. buenas noches, muchísimas gracias.
David Valle, Ciudadanos, Alcalá de Henares, muchísimas Buenas noches, gracias. muchas gracias, y a los oyentes también. Y Ana Álvarez, concejala por ECUO, pero en Ganemos Parla, muchísimas gracias. Cambiemos Parla, buenas noches. Y buenas noches. Y ahora en Madrid en línea sigue la actualidad. Nos vamos con Enrique porque es que hay barrios que necesitan una urgente rehabilitación. Podemos estar hablando de Villaverde, por ejemplo, y su colonia experimental, pero nos lo explica ya y mejor Enrique. Adelante. Gracias, Adrián, gracias, contertulios. Bueno, pues en los presupuestos sin duda se debe de contemplar. Hay barrios de Madrid y de distintos municipios que necesitan ayuda urgente ya, rehabilitación urgente ya. El caso al que nos vamos a aproximar, distrito de Villaverde, es sangrante. Y además son unos pisos del IBIMA. Se hizo cargo de ellos y por sentencia, ya hace años, les obligaron a rehabilitarlos. Esa sentencia el IBIMA la va cumpliendo, pero muy, muy despacio. Estamos hablando de la colonia experimental de Villaverde. Ha elaborado un reportaje la Universidad Autónoma de Madrid dentro de un programa que tiene de acercamiento y de participación ciudadana a los barrios. Y nos vamos hasta ahí, hasta Villaverde, hasta la colonia experimental, donde esperan con urgencia la rehabilitación de su barrio. Nosotros somos una muestra del abandono que sufre el barrio entero e incluso otros barrios. Nunca pensé que esto se quedara así, pero el problema es que esta degeneración de las infraestructuras y de cómo habéis visto todo, influye en el ambiente, influye en la delincuencia, influye en la degradación. Yo, por ejemplo, durante años, cuando he quedado con alguien, he quedado en la estación. O sea, a mí me daba vergüenza, me he sido reticente a traer gente a mi casa. Porque claro, te pasa que cuando vienen te dicen, ¿pero dónde vives? Y llega un momento que tú te acomplejas. De hecho, ha habido gente que me ha dicho, uy, yo por la noche no paso por ahí. Somos una isla del pasado anclada aquí en el centro de Villaverde, porque es que además es el centro, es la almendra central de Villaverde. Que en su día se especuló con que si se podría hacer un gran centro comercial, llevarnos a nosotros fuera, realojarnos por ahí, y hacer todo esto un gran centro comercial y tal, ¿sabes? O sea, ha sido siempre una golosina. Nuestro sueño sería una rehabilitación igual que Guadalajara 5 para toda la colonia. Hay una deuda histórica del IBIMA o de las altas instancias con la colonia, que es lo que reivindicamos, una rehabilitación integral. Tal y como está ahora mismo la colonia, una persona que venga aquí es porque no puede ir a otro sitio. Entonces esa situación cambiaría y para la imagen de todo el distrito de Villaverde, pues la rehabilitación de la colonia experimental sería un cambio brutal. Y creo que mucha gente incluso se quedaría, porque claro, nuestra calidad de vida subiría de una manera espectacular. Todo, o sea, ya simplemente con la urbanización de las calles, para nosotros sería como cuando ha venido el metro aquí, o sea, un cambio abismal. Aquí yo siempre digo que tenemos que aunar, tenemos que sumar y que estamos todos ahí. Claro, a cada uno le preguntas y te dirá algo diferente a lo que digo yo, a lo que diga Emilio, pero tenemos el problema común y ahí es donde tenemos que agarrarnos. Mantener ese contacto y esa implicación del vecino con el problema, o sea, que no solamente sea que lo sufra,
sino que vea que por parte de él, si no pone algo, no se va a poder solucionar, por mucho que Emilio y yo hagamos gestiones, la Incolora. Lo último que hemos hecho que ha parecido que ha dado un buen resultado es hacer una asamblea aquí. Es muy duro y hay veces que dices, vamos a tirar la toalla, no, estamos luchando contra un organismo mastodóntico que no podemos, ¿no? Pero luego yo digo, no, porque los grandes logros del ser humano han sido a base de eso, de luchar y de plantearse un objetivo y no de caer. Y al fin y al cabo también me resulta apasionante. Es un problema, igual que pasa a nivel personal, te piensas que tu problema es el más grande, es el peor y que no lo tiene nadie. Pero luego, si te mueves un poquito y charlas con otras personas de otros barrios y tal, te das cuenta de que tu problema es muy grave, y claro, lo es porque encima te afecta a ti, pero incluso te puedes dar cuenta que hay problemas peores que el nuestro. En estos momentos políticos está claro que el que puede es el vecino, el ciudadano. Yo creo que el cauce que se nos está abriendo ahora bastante accesible y prometedor es eso, aunarnos los barrios con unas problemáticas diferentes, pero con un denominador común que es la vivienda. Bueno, pues continuamos aquí desde el restaurante La Estación de los Porches, Madrid en línea, horario de los lunes. Les recuerdo también que mañana martes a las 10 de la noche, bueno, pues aquí opinamos todos. Ustedes son los dueños del programa y sus opiniones. Y ahora nos vamos a ir, bueno, pues como siempre, a la recomendación cultural de la semana. Y en este caso es un placer cada vez que uno ve que se inaugura un espacio de libros, una librería. Y estamos hablando de la editorial vivelibro.com, espacio Amarante, Vive Libro, en la calle Meléndez Valdés, barrio de Argüelles, número 52. Allí estuvieron las cámaras de Canal 33 y este es el momento en que se abre un espacio a los libros. ¿Tu libro? Emilio, ¿Y tu libro rojo? Ahí está. Mira, no está. Hola, ¿qué tal? Espera, que tengo que hacerlo con el móvil. ¿Qué tal? Hola, papá, que me está grabando también. Ven, acá toca. No, cosa. Que tengo que hacer una Ir pasando por aquí, ir sacando fotos. ¿Y vosotros? ¿Cómo te las pasaste este verano con tu hermana? Ah, vale. No, muy avanzada. Aquí, a ver, siempre nos encontramos en sitios así. Sí, pero bueno, bien, está muy bien. Sí, que nos apuntamos a todos. Rubén, ¿por qué espacio Vive Libro Amarante Madrid? Pues mira, el espacio Vive Libro nace de la colaboración de los editoriales, Amarante Editorial y Vive Libro, para dar necesidad a esos autores que necesitan vender y distribuir sus libros. Va a ser un punto en el centro de Madrid donde puedan vender sus libros, hacer las presentaciones, reuniones con blogueros y toda esa difusión para que esos libros lleguen a sus lectores. Quien tenga Twitter, todo el mundo que quiera. Espera que tengo por ahí un proceso. Querido Arel Bonkarma, ¿qué significa asesoramiento editorial y qué aporta este espacio al asesoramiento editorial? Pues para la editorial Vive Libro, el asesoramiento editorial pues ayuda a esto, a poner a disposición de nuestros autores pues todo nuestro equipo humano. Desde que ellos nos llaman por teléfono cuando tienen la ilusión de su manuscrito, hasta que continuamos trabajando con ellos, con sus presentaciones y con cualquier cosa en la que les podamos ayudar. Nosotros estamos deseosos de compartir su alegría con nosotros. ¿Y qué aporta este espacio?
Pues principalmente es su segunda casa. Nuestro objetivo es que nos encuentren aquí a los editores, que colaboren con nosotros en tertulias, eventos, firmas, cualquier cosa que les pueda ayudar en la promoción y sentirse libres de poder venir aquí cuando lo crean necesario. ¿En qué consiste la distribución de Vive Libro? La distribución de Vive Libro consiste en, tenemos 4 puntos fuertes. Uno es la distribución tradicional, que lo hacemos con un distribuidor a nivel nacional. Otro es la venta de libros electrónicos en las plataformas digitales, con Apple, Amazon, la Casa del Libro, el Corte Inglés, etc. También disponemos de una plataforma que es LD Libros para la impresión bajo demanda, que va a estar en 700 librerías en España. Y luego disponemos del espacio Vive Libro, donde todos los libros van a estar presentes, todos los libros que publiquemos de la editorial Vive Libro. Bienvenidos a la Casa de los Autores, bienvenidos a vuestra casa, por supuesto. Este espacio es una apuesta de la editorial Vive Libro por vosotros, con el objetivo, por favor, los móviles, si los podéis bajar estaría bien, con el objetivo de que lo uséis, de que vendáis más libros, porque para nosotros es nuestro orgullo llevaros hasta el top de ventas. Van a hablar muchas personas, así que yo solo voy a moderar, aunque me gusta mucho hablar. Os presento, ya le conocéis, Rubén González, es el responsable de esta editorial, de Vive Libro. Presentaros a Nacho, que es un poco la cabeza visible de este proyecto que se inició hace casi 4 años, cuando él pertenecía a otra editorial. Y me dijo, oye Rubén, vamos a montar una editorial que tengo un proyecto que es la leche. Y yo, venga, vale, pero dijo yo, Nacho, venga. Y bueno, y es un poco toda la parte de postproducción, digamos, de colocación del libro, de seguimiento, de soporte con el equipo de comunicación, pues una persona que va a estar ahí a vuestro lado siempre, incluso los domingos, ¿vale? Muchas gracias a todos por acudir a esta, digamos, inauguración. Editorial Amarante con este espacio, un espacio Amarante, lleva aquí ya un año. Y bueno, de momento lo que hemos hecho también ha sido un poco en la línea de lo que ahora vamos a hacer con Vive Libro, es decir, es un espacio para los autores. Todos los títulos están aquí, hacemos presentaciones, hacemos actos, encuentros entre autores, recitales de poesía. Y pues ahora, un año después, el poder colaborar con Vive Libro, dar un nuevo impulso, dar más vida al espacio, que haya más presentaciones, que haya más autores, pues todo eso desde luego que nos va a enriquecer mutuamente, ¿no? De modo que, bueno, nada más que deciros que confío en veros por aquí a menudo, no solo para los actos de fiesta y tal, sino presentaciones, cualquier duda que tengáis, obviamente. Es decir, aunque estén o no los compañeros de Vive Libro, me lo podéis transmitir a mí, y siempre, bueno, la idea es colaborar y estar cerca de los autores. Muchas gracias a todos. Es raro mirar y no ver caras ajenas, porque o por lo menos me escucháis Vive Libro buenos días, Vive Libro buenas tardes, y ya sabéis quién está al teléfono al otro lado. Con lo cual agradeceros sobre todo y enormemente que podáis haber hecho un huequito en la agenda para compartir este momento tan maravilloso. Sabéis que desde que os atendemos por teléfono, hablamos con vosotros, os escuchamos, nos comentáis la idea, ya en nuestra mente empiezan a surgir 1000 y 1 millón de ideas que podemos decir, pues esta cubierta, este diseño, vamos a presentarlo aquí, vamos a llamar a tal bloguero, a tal medio para poder convocar. Compartimos vuestra ilusión, porque al fin y al cabo no dejamos de trabajar con ilusión, con lo cual nuestro objetivo siempre es que salga de esa forma. Cuando os mandamos el texto, os mandamos la primera cubierta, vosotros la veis, ¡ay, qué alegría! No sé qué. Yo me acuerdo
con todos los proyectos desde que inicié mi trabajo en Vive Libro, que me pongo tan nervioso como el autor cuando recibe los ejemplares. Bueno, y os ha gustado, ¿no? Hay algo que cambiar, algo que modificar, está bien. Y más de una vez me habéis dicho, qué pesado, Alex, cuando me dices, es que tengo que revisar, es que tengo que no sé qué, dejadme que le dé una vuelta. Pero comprendéis que luego cuando lo devolvemos, pues siempre es como ese diamante que vamos puliendo para que pueda brillar con luz propia. Pero nosotros trabajamos con diamantes. Si yo tuviera una pieza de barro, por mucho que la puliera, no podría conseguir más que barro. Pero en cambio, con vuestras obras, lo consideramos diamantes y nuestro objetivo es darle la mejor forma para que brille con esa luz propia. Nosotros lo intentamos, tenéis que tener en cuenta que salen 80 o 90.000 novedades al año, ¿no?, en España, y la librería es muy difícil, no ya que nos compren los libros, sino incluso que nos los cojan en depósito. Nosotros lo intentamos, entonces para ello yo creo que es muy importante que tuviéramos más viralidad en las redes, ¿no, Alex? Que tuviéramos más... Yo en las redes lo consideramos algo vital. Vosotros sois vuestros principales representantes, promotores, agentes, con lo cual el tema de las redes es algo fundamental. Hay gente, por ejemplo, que tenemos autores que no están con el me gusta tan famoso en el Facebook de Vive Libro. Es la primera manera que tenemos de enseñar el libro, de que nos hagáis un comentario, de que nos enseñéis el libro, el producto. Entonces yo creo que eso tendríamos que hacer un poquito más de bola. Y luego nada, vamos a hablaros ahora también de otra cosa, que es una impresión bajo demanda, ¿no?, que es el de libros, que es para... ¿Cuántas librerías vamos a estar? Más de 860 librerías. Y van a tener la ficha de vuestro libro para que en toda España alguien que vaya pueda encontrar el libro. Entonces poco a poco vamos a intentar que lleguen a los sitios y que se puedan comprar los ejemplares. Que yo sé que os preocupa mucho, pero vamos, que sepáis que nosotros somos los principales interesados en vender libros, que tenemos una imprenta y esas cosas, y nos encanta quedarnos sin libros y que tengamos que imprimir más. Bueno, un minuto para las 11 de la noche, 2 horas de televisión en directo. Comenzábamos hablando de corrupción, de la Comisión de Investigación en la Asamblea de Madrid de corrupción. Hemos continuado hablando en nuestro debate sobre la pobreza, salarios, empleo. Hemos dado voz a barrios que necesitan una rehabilitación urgente, como es Colonia Experimental, en Villaverde, y por supuesto también ha habido un espacio para el Rincón Cultural, y nos queda, para llegar a las 11 de la noche, nuestra despedida. Ya lo saben, siempre con una foto que nos envían, en este caso, de la Asociación de Asperger de Madrid. Nos dicen, somos distintos, pero iguales a ti, vemos el mundo con otro matiz y lo enriquecemos. Pues aquí nuestro espacio para ellos, nos despedimos, ya lo saben, mañana martes. Y será costumbre, todos los martes a las 10 de la noche, aquí opinamos todos. Nosotros volvemos el próximo lunes, en 7 días. Hasta entonces, y muy buenas noches.